atentar contra una vida. Si además son niños y son tus propios hijos, no tiene perdón de Dios. Ahora todo el peso de la ley de los hombres debe caer sobre su cabeza. No hay excusa, no hay razón para tamaña barbaridad. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como todos ustedes comprenderán, hoy uno de los asuntos clave de este gato hasta las 12 en punto, entre otros, será por descontado lo que a lo largo de la mañana, lo que a lo largo del día hemos ido conociendo en relación con este presunto asesino de sus propios hijos. Vamos a hacer una ligerísima pausa para la publicidad. Inmediatamente después les saludo a quienes nos van a acompañar hoy como contertulios en este gato de lunes y al invitado que nos acompañará también para intentar desvelar un poco más alrededor del perfil de este presunto asesino. Charlaremos con don José Cabrera en unos minutos, insisto, a vuelta de publicidad. Si no te quieres perder el estreno 3D del año, estate atento porque llegan las aventuras de Tadeo Jones, un Indiana Jones muy animado que llega a la gran pantalla dispuesto a conquistar el mundo el 31 de agosto. Una película para todos en la que podrás disfrutar viendo a Tadeo Jones vivir aventuras. Por una fortuita confusión, Tadeo, un albañil soñador, será tomado por un famoso arqueólogo y enviado a una expedición a Perú. Con la ayuda de su fiel perro, una intrépida profesora, un loro mudo y un buscavidas, intentarán salvar la mítica ciudad perdida de Patiti de una malvada corporación de cazatesoros. La película cuenta con las voces de José Mota y Michelle Jenner. No te lo puedes perder. Recuerda, el viernes 31 de agosto hay que ir al cine. Desde luego lo que no es en absoluto de cine es el día que estamos pasando. Todos los que tenemos hijos aún sin tenerlos, tenemos el vello erizado aún. Voy a presentarles la mesa inmediatamente. Antes, si me lo permiten, nuestro compañero Carlos Ruiz Ocaña está en Córdoba, enviado especial de Intereconomía Televisión. Parece que a estas horas de la noche se está desarrollando una manifestación por las calles de la ciudad. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ignacio, ¿cómo estáis? ¿Qué está pasando en Córdoba ahora mismo? Pues mira, lo que está pasando es que a raíz de lo que se ha averiguado hoy el nuevo informe en el que parece que esos restos óseos son restos humanos, digamos que ya los ciudadanos de Córdoba han asumido que efectivamente los niños están fallecidos, no están desaparecidos. Así que digamos que ha habido una especie de manifestación espontánea, o mejor dicho, la han promovido lo que se llama la plataforma de niños de Córdoba, y están yendo por las calles de Córdoba con velas. Es una manifestación silenciosa, más bien de recogimiento, asumiendo ya, como decimos, ese fallecimiento, gente llorando. Se han ido parando en todos aquellos lugares, aquellos muros en los que hay pintadas o recordatorios de los niños, a depositar las velas. Han salido de la iglesia de San Lorenzo, se dirigen hacia la iglesia del Sagrado Corazón, y incluso hemos visto mucha gente rezando por las calles, por las almas de estos niños de Ruth y José. Emocionante, la verdad. Estaremos permanentemente en contacto, si es posible. Carlos, sé que vas a tener un día muy ajetreado. Mañana, naturalmente, los informativos de Intereconomía Televisión también contarán con tu presencia. Estarás al pie de la calle, al pie de la noticia, porque mañana la policía, junto con José Bretón, presumiblemente volverán a las Quemadillas y habrá una serie de actos a lo largo de la mañana que vas a cubrir allí como enviado especial de esta casa. Así que, antes de que concluya el gato, si te parece, Carlos, volvemos de nuevo para que nos vayas contando cómo transcurre la noche, una noche dura para todos los cordobeses y especialmente para la familia de estos dos niños a los que ya, como ven ustedes, los cordobeses, los vecinos, dan por fallecidos. Gracias, Carlos. Hasta luego. Un saludo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Lo prometido es deuda. Santiago Velo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este rato. Por cierto, hemos colocado aquí en la mesa tu nuevo libro, editado por Homo Legends. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente es un libro donde yo no soy nadie en ese libro, porque es un libro sobre la Virgen, sobre unos hechos sobrenaturales marianos que vienen sucediendo cerca de Roma del año 95, y que decidimos escribirlo en la editorial de este grupo a raíz de que el año pasado se hace público un documento, el obispo hace público un documento firmado por Juan Pablo II, en el que daba autenticidad a todos los sucesos marianos que están sucediendo en esta localidad italiana muy cerquita de Roma. Por cierto, los derechos míos de autor los he cedido yo a las misioneras de la Caridad, la Madre Teresa. Por lo tanto,
siempre se hará un bien con ese libro. Bueno, es una lectura muy recomendable. Además, Santiago escribe de maravilla, director de la revista Diplomacia, independientemente de haber publicado ya una extensa bibliografía. Lorenzo Abadía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eso mismo iba a decir, que si está escrito por Santiago seguro que es un libro interesante. Bueno, bienvenido a una noche difícil. Virginia Ródenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Bueno, pues hoy, como tú has dicho al principio, pues es un día muy difícil, ¿no? Que no acabamos de reponernos de un horror cuando nos encontramos con otro. Y bueno, está siendo un día complicado. Duro, y que conviene diseccionar para no olvidar, sobre todo, para que las cosas no se vuelvan a repetir. Decía Virginia Ródenas hace un instante, mientras que ustedes veían la publicidad, que los españoles tenemos muy mala memoria. Luego abundaremos en ese asunto. Gabriel Albiac, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ignacio, y efectivamente es un día en el que, de algún modo, uno siente esa cierta vergüenza de pertenecer a la condición humana, que yo pienso que es parte de lo más sensato de la condición humana. José María Carrascal, muy buenas noches. Más bien malas, pero vaya lunes. Los lunes no son buenos, pero este lunes bofetada por todas partes hemos recibido, sobre todo de los informes médicos. Hablaremos de ellos. Muy bien, pues esta es la mesa de esta noche. En un instante les presento a nuestro invitado. Con él intentaremos bucear un poco más en el perfil de este presunto asesino. Parece que ya todo apunta que efectivamente los huesos encontrados pertenecen a los dos niños, a una niña de 6 años y a un niño de 2. Tenemos preguntas para ustedes, tenemos el gatómetro preparado y Carlota Trías de Bes también lo está. Carlota, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches a todos ustedes. Pues como cada noche, ya lo saben, ustedes pueden participar con nosotros a través de sus mensajes, enviándonos sus comentarios, sus opiniones al 25 588. También pueden escribirnos esos mensajes haciéndonos menciones en nuestro Twitter, gato_directo. Y también, como no, a través de nuestra pregunta del gatómetro. ¿Creen ustedes que, dada la alarma social, debería de aplicarse ya la cadena perpetua revisable? Si ustedes creen que sí, entonces pueden llamarnos al número de teléfono que en estos momentos ven en sus pantallas, el 905-810-317. Y si por el contrario creen que no se debería de aplicar la cadena perpetua revisable, entonces pueden llamarnos al 905-810-318. Les recordamos que el coste de la llamada es de 1,42 euros masiva desde red fija y 1,95 desde red móvil. Gracias, Carlota. Esperamos también el sexto contertulio a través de los SMS, como hacemos cada noche aquí en El Gato, sus opiniones, sus reflexiones en torno a este día durísimo que estamos viviendo. Un día duro que desde luego no ha empezado ni ha terminado aquí. Llevamos ya unos cuantos meses con esta historia a cuestas que queremos recordarles. Ruth y José Bretón desaparecieron el 8 de octubre de 2011 en el Parque Cruz Conde de Córdoba, donde según José Bretón los perdió, aunque posiblemente nunca llegaron a salir de la finca de Las Quemadillas. Desde entonces comenzó el calvario para la madre de los pequeños. En varias conversaciones telefónicas que tuvo con José Bretón, él le aseguró que tenía la clave de dónde se encontraban los niños. Bretón y sus familiares han cambiado de versión en numerosas ocasiones. Después de que la Policía Nacional reconstruyera hasta en 15 ocasiones la llegada de Bretón hasta el parque y revisar las grabaciones donde supuestamente desaparecieron, todos los indicios apuntaban a la finca de Las Quemadillas. En una de sus declaraciones, Bretón afirmó haber encendido una hoguera para quemar ropa de su exmujer. El 11 de octubre de 2011 encontraron huesos en la finca, pero según los dos informes realizados por la policía científica, eran de perro, no de humano. En julio de este año volvieron a realizarse nuevos registros en la finca, levantando todos los terrenos de alrededor y dentro de la casa, pero sin encontrar nuevas pistas. Pues esto es lo que nos dejan estos meses de auténtica angustia. Don José Cabrera, psiquiatra forense, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos este rato para intentar bucear, como decía a todos los espectadores del Gato, en el perfil de un presunto asesino. Todavía no sabemos. Hasta que no haya sentencia, aunque duela. Sí. Aunque parece todo apunta, según los datos que tenemos en nuestro poder, según los datos que tiene usted también, que esos restos óseos encontrados pertenecen a estos dos niños, presumiblemente. Los últimos informes parece que son concluyentes. El propio ministro del Interior y la policía ha confirmado que están de acuerdo con esos últimos informes. 2-1, que es decir, hay dos informes que dicen que son huesos humanos. Uno inicial, el de la policía, lamentablemente muy pobre. Yo he tenido ocasión de leerlo y es un informe muy rápido, muy mal hecho realmente. Es decir, la policía es un cuerpo de élite. Yo estoy, como todos los ciudadanos, encantados por la policía que tengo, pero a veces pues no se hacen las cosas con la prudencia y la meditación, y ese es uno de ellos.
Vamos a estar pendientes, les vamos a acercar en un par de minutos algunos totales que hemos elegido, algunas declaraciones del ministro Fernández Díaz en rueda de prensa este mediodía, a la 1:30 de la tarde, intentando justificar lo que decía el señor Cabrera, que parece injustificable. Les acabamos de presentar un trabajo que hemos hecho en la redacción de lo que ha sucedido estos últimos meses en relación con este asunto. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Así. Giro de 180 grados en el caso de la desaparición de los niños de Córdoba. Los peritos confirman que los huesos que hallaron hace meses en la finca de Las Quemadillas son de Ruth y José. Después de 323 días, decenas de manifestaciones y muchos rastreos, parece ser que el desenlace del caso es el que nadie quería. Supuestamente José Bretón, el padre de los niños, mató a sus hijos y los quemó en un horno casero hecho por él mismo en la residencia de sus padres. El primer informe policial dijo que no eran restos humanos, sino de roedores, por lo que se siguió rastreando el lugar. Un cambio que solo tendría sentido si la policía hubiese cometido un error a la hora de analizar esos restos, porque la finca ha sido rastreada muchas veces. Esta es la situación actual y decía el señor Cabrera hace un instante que ha tenido oportunidad de leer ese primer informe policial, independientemente de lo orgullosos que yo creo que estamos todos de la Policía Española, de la Guardia Civil, en definitiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lamentablemente de vez en cuando se puede cometer algún error. Este mediodía, alrededor de la 1:30, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, intentaba explicar lo inexplicable de esta manera. Primero, que ya estaba cuando llegamos al Ministerio, emitido en fecha 10 de noviembre de 2011, muy concluyente, tan concluyente que evidentemente todas las investigaciones consideraron que esa pista estaba terminada ahí, pero como tenían la firme convicción de que evidentemente Las Quemadillas era el lugar donde se tenía que investigar, la policía no ha parado de realizar investigaciones desde entonces. Cuando ha visto esa contradicción entre el de la policía y este segundo, la propia policía ha encargado a un tercer profesional ajeno a la policía, profesor Bermúdez de Castro, que si por favor realizaba esa pericia que he realizado y de la cual ya he dado cuenta a ustedes. Es decir, que en todo momento la policía, como no puede ser de otra manera, lo que ha intentado es, y que intenta y sigue intentando es, llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, pues también ha hablado el ministro Fernández Díaz después de este intento de justificación y de descubrir que estaban al tanto en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que había una investigación privada paralela a la que estaba realizando desde hace ya unos cuantos meses la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, especialmente en Andalucía y muy concretamente allí en Córdoba. Se refería a los informes, otros informes que ya están viendo la luz, que ya hemos conocido, que se han filtrado, y el ministro se refería a ellos de esta manera. Tenemos, por tanto, tres informes. Un primer informe que niega que los restos fueran humanos, un segundo informe que afirma con toda rotundidad que son seres humanos inmaduros, un tercer informe que pide también la policía, que coincide con el segundo del profesor Echevarría, de que son restos humanos los que hay ahí, garantizando que al menos esos restos pertenecen a un ser humano inmaduro que incluso data en los 6,22 años de edad. Nos gustaría, señor Cabrera, después de haber escuchado al ministro y después de haber oído hace un instante que ha tenido usted acceso a ese informe que parecía muy flojito, esto afortunadamente no es habitual, sin embargo hay casos en los que pasan estas cosas, ¿no? Y pasan, yo creo, muchas veces por las prisas, por la presión, porque uno no acepta que hay otros peritos en el territorio nacional, porque muchas veces la policía y la Guardia Civil son muy, digamos, muy suyos, que decir, y esto que lo haga mi laboratorio, cuando hay muchos laboratorios. Entonces, yo creo que ha estado ahí atinado el ministro, porque lo que en el final nos ha dicho a todos es, la policía no lo ha hecho bien, pero la misma policía ha solicitado un informe, y al fin y al cabo, él, como ministro, está diciendo que la policía confirma que efectivamente tienen razón los otros informes. O sea, al final ha dado la vuelta a la tortilla y bueno, me resulta duro, para mí, que he sido forense 20 años de mi vida, hablar mal de la policía. Porque la policía no lo hace aposta. ¿Seguro? Pero el informe es flojo. El informe que yo he leído no es bueno. Y si no es bueno, hay que reconocerlo y aceptarlo como estamos haciendo. El ministro lo que ha intentado, desde su punto de vista, señor Cabrera, es ocultar quizás que coincide con la opinión que usted está manifestando aquí en esta mesa y que por tanto ha permitido que desde la familia se contrate al sector privado, por entendernos, para la elaboración de ese otro informe. Pues da toda la impresión
pero esto se podía haber hecho mucho antes, nos hubiéramos ahorrado muchísimo dinero, muchísimas excavaciones, muchísimo daño moral. La familia ha estado muchos meses sufriendo, muchas manifestaciones, ¿dónde están mis hijos? Dime dónde están mis hijos. Si esto se hubiera acabado en su día, hoy hace casi un año, nos hubiéramos ahorrado un daño moral añadido, y ese daño moral no es reparable. Y eso es lo que a mí, como psiquiatra esta vez, me duele. Pues la familia, ¿ahora qué? Pues nadie le va a reparar. Oiga, ustedes han estado sufriendo un añadido de 11 meses. Como psiquiatra, señor Cabrera, le quiero preguntar por el perfil de este individuo que ha mantenido en jaque, que ha mantenido a raya, además, a la policía, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en general, también a los jueces, a los que incluso llegó a pedirles la libertad, y a cambio de la libertad les decía dónde estaban los niños. Incluso hubo un momento, yo creo, en la población española en general, no sé si coincidiréis conmigo, que pensamos que los niños probablemente estarían ocultos, escondidos en algún sitio, que incluso los hubiera podido sacar del país, porque no daba esa sensación. Daba la sensación de que efectivamente sabía dónde estaban los niños, pero que probablemente no estaban muertos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el silencio lo aguanta todo. Y estamos en un Estado de Derecho donde el silencio es privativo nuestro. Yo tengo derecho a estar callado y me callo si me van a acusar. Lo segundo que hay que decir es que este hombre no es para nada un ser excepcional. Es un personajillo mediocre, que no ha hecho nada en su vida útil. Lo único bueno que ha hecho en su vida es tener 2 hijos, y parece ser, presumiblemente, que se ha deshecho de ellos. Por lo tanto, a mí me duele cuando la gente habla de que es una inteligencia especial, tiene una frialdad especial. No es nada especial. Es un delincuente común, pero extraordinariamente cruel. Y esto lo quiero dejar claro porque si no parece que le damos un valor añadido como villano de la película. Y ahora la segunda parte, es decir, este hombre no tiene ningún trastorno mental. Por lo tanto, va a cargar con la culpa en su integridad. Ningún informe psiquiátrico ni psicológico que se le ha practicado ha dado solamente que frialdad, estado de ánimo ausente, distante. ¿Cuánta gente conocemos así? Que no mata a nadie. Gente distante, vecino raro, un primo que es extraño y que no te saluda. Bueno, pero es que con eso no matas a nadie. Por lo tanto, este sujeto, cuando se enfrente a la realidad que tenemos encima de la mesa con unos huesos humanos, pues cumplirá su pena hasta que la ley decida. Y punto final. Y por más que nos duela, no hay más que rascar a este episodio, salvo el lamentable fallo, entre comillas, dejación de un informe policial que no está bien hecho. Recibíamos, señor Cabrera, hace un instante un mensaje, veía entre líneas mientras que charlaba con el señor Cabrera, que mandáramos un mensaje de apoyo y de cariño a la familia, concretamente a la madre de los niños presumiblemente fallecidos. Desde luego, desde aquí todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra solidaridad a una familia que está sufriendo. Decía el señor Cabrera que ni mucho menos es una mente privilegiada, ni mucho menos es un ser frío, ni hay que darle ese halo de villano de película. Pero sin embargo, señor Cabrera coincidirá conmigo en que para preparar todo esto de esta manera, saber exactamente a qué temperatura desaparecen los huesos humanos, bueno, hay que tener primero una serie de conocimientos, o si no, haberlos aprendido específicamente para que con toda la maldad del mundo y la intencionalidad final llegara a donde ha llegado. Sí, eso realmente es cierto, es decir, pero es de conocimiento común que en un crematorio de un tanatorio, cuando se incinera un cuerpo a más de 2000 grados, quedan restos óseos. Eso hay que triturarlo posteriormente para que se le entregue al familiar una urna con cenizas. Por lo tanto, eso es de conocimiento general. Este hombre no tiene un conocimiento extraordinario. Lo que sí es cierto es que ha sido lo suficientemente meticuloso dentro de la maldad para tenerlo todo previsto, incluido esa especie de horno chapuza que ha hecho y que al final afortunadamente no le ha valido para nada. Pero insisto en que este hombre es un personajillo que habría que borrarlo de nuestra vida y no darle más notoriedad que él mismo, por cierto, ha estado buscando en sus apariciones televisivas. Decía yo al comienzo del Gato que la maldad evidentemente existe y lo hemos podido comprobar con este individuo. Pero me sorprende mucho cómo es posible que eso no se deje entrever en estos últimos meses, en estos últimos años, con su familia, con la gente más próxima. ¿Cómo se puede ocultar una cosa así? Pues es muy difícil. ¿Cuántas parejas en España en este momento están viviendo en el borde? Están viviendo en una violencia contenida. Y al final no pasa nunca nada porque no llega la sangre al río. Al final en este país el índice de homicidios, y parece una barbaridad, pero son 700, 600 homicidios al año. Claro, si uno compara con Bogotá, pues que son 30.000, pues estamos viviendo en un oasis de paz.
Por lo tanto, conviene relativizar muchas veces los datos, pero esto pasa desapercibido porque nadie, ningún asesino lleva en la frente una señal que ponga asesino. Quiero decir, son personas que nos cruzamos con ella en la calle y quiera Dios, por cierto, que la vida no nos apriete la tuerca a nosotros en un momento dado, en una situación conflictiva, y actuemos, porque yo en la cárcel lo he visto todo. Eso le iba a preguntar. Hay momentos en los que un hombre o una mujer puestos al límite, independientemente de que sean lo que podemos entender como personas normales, el cruzar el umbral del límite puede llevar a cualquier persona a cometer, no sé si un acto exactamente así, pero en fin. Mire usted, esta mañana yo estaba en una cárcel, que no voy a decir cuál es, viendo a unos presos que son clientes que nos llaman para investigar psiquiátricamente, y he estado con uno que casi mata a otra persona en un acceso de cólera. Y era un hombre de familia normal y corriente, que en un momento dado, por una deuda, por un mal rollo y tal, coge un cuchillo de cocina, se ofusca y ahora está en la cárcel. Y le piden intento de homicidio. Quiero decir, que es que en la cárcel hay 80.000 presos, muchos de los cuales están allí porque los azares de la vida... Y luego hay otros que están allí porque tienen que estar allí. Quiero decir, eso no cabe duda. Y luego en la calle hay personas que son muy peligrosas, pero que saben contenerse. No dan el salto. Pero bien, la mayor parte de los ciudadanos, somos 45 millones de habitantes, somos gente normal y buena. Y de vez en cuando aparecen 4 malos, a los que por cierto el Estado de Derecho les protege. Porque el Estado de Derecho nos protege a todos y a los malos también. Por eso el malo, este caso, se calla. Y contra ese silencio no tenemos ningún arma. No podemos torturarle, no podemos hipnotizarle, no podemos darle el suero de la verdad, no podemos hacer nada más que preguntarle 80 veces lo mismo. Porque de las personas que están ingresadas en prisión con delitos de sangre, con homicidios a sus espaldas, a los que en un momento determinado algún colega suyo ha diagnosticado o ha convencido al juez, el abogado de turno, que tenía, en fin, una enajenación mental transitoria, cierta perturbación, de esos porcentualmente hay muchos, o verdaderamente es que hay gente muy mala que en un momento determinado utiliza esos recursos del derecho para ir a una institución diferente a donde debiera estar. Bueno, que el mal existe no hay duda alguna. Pero la palabra mal no es un diagnóstico que un psiquiatra puede hacer. Lo puede hacer un sacerdote, un antropólogo, un sociólogo. Pero le voy a decir una cosa. De los enfermos mentales graves que hay en este país, como en cualquier otro, el índice de lesiones que producen es de un 3%, muy inferior a de las personas normales. Quiero decir que cuando alguien comete un delito de sangre, en un 99,5% son personas que no sufren ningún trastorno mental grave. Estoy hablando de personas enajenadas, como me ha comentado. Y luego ya está el alcohol, las drogas, la pasión, mi mujer no sé qué, mi marido no sé cuántos. Ahí sí que hay ya un totus revolutum. Pero de verdad, es mucho más seguro pasear por un psiquiátrico que por la calle Princesa de Madrid. Eso se lo aseguro. Es duro, ¿verdad? El alcalde no le va a gustar. A la alcaldesa no le va a gustar lo que he dicho, pero es la pura verdad. Ha sido duro. Virginia, compañeros, creo que queríais preguntarle algo también al profesor Cabrera. Sí, doctor Cabrera. Yo la verdad es que este asunto es algo que me ha producido una sensación de horror extrema, pero precisamente por aquello que decía en algún momento Leopardi, de que lo que más nos horroriza es lo que ya sabemos. Y usted lo decía hace un momento. Lo que aparece en este tipo de casos es hasta qué punto hay algo de quintesenciadamente perverso en la mente humana. Usted conoce mejor que yo los artículos de Freud entre el 14 y el 19, en los que Freud dice: no nos engañemos, el hombre es un animal predador que lleva el deseo de matar impreso en la masa de la sangre. Y hace falta toda la cultura humana para contener eso, y ni aun con toda esa cultura humana podemos contenerlo. Eso es lo verdaderamente terrible. Ya, lo que ocurre es que el ser humano está en evolución, y en esa evolución, este hombre, por ejemplo, Bretón, si hubiera nacido en las cuevas de Altamira, pues hubiera nacido en la época que le corresponde. Pero es que ha nacido en el siglo XXI. En las cuevas de Altamira las cosas se resolvían con una garrota o una hacha de sílex. Pero es que aquí, o sea, se ha equivocado de época. Este hombre, igual que los agresores sexuales, se han equivocado de época. La mujer no es propiedad del hombre, ni los hijos que tienes. Y entonces, este es un caso de retroceso en la escala evolutiva.
bueno, más cultura que había en la Alemania del siglo XX y mayores atrocidades que pues se cometieron en ese momento, ¿no? Quiero decir que yo no sé hasta qué punto la cultura está de alguna forma minando o laminando ese instinto en el que ahora mismo lo comentabas, y yo recuerdo un libro, Gabriel, que tú recomendaste hace tiempo, me imagino que lo habrás recomendado bastantes veces, que era una correspondencia epistolar entre Einstein y Freud. Sí. Fascinante. Que es muy cortita y es fascinante leerla, en donde Einstein, pues a lo mejor un poco con el remordimiento de haber creado, por supuesto de manera involuntaria, ¿no? A través de la teoría de la relatividad, la bomba atómica, le preguntaban si creía que la humanidad tendría alguna solución, y él decía, bueno, yo es que no llego a tener conciencia o conocimientos suficientes para poder demostrar nada ni asegurarlo, pero intuyo que hay algún gen de violencia en el interior, en el ADN del hombre, y se lo preguntó a Freud, ¿no? Y Freud le dice, indudablemente, y empieza hablando del derecho, y dice, bueno, para empezar el derecho ya es la violencia del vencedor, ¿no? Pero indudablemente en el ADN del ser humano hay lo que tú acabas de decir. ¿Recuerdas la fórmula que utiliza Freud, que es fascinante? Dice, miren, lo que nadie desea, nadie lo prohíbe. La prohibición universal de matar es el síntoma de un deseo universal. Claro. De cualquier forma, aquí lo que ha podido ha sido la fuerza del odio. Es decir, el odio contra la mujer que decide separarse, y además ella no encuentra además la forma, ella confiesa que no encuentra la forma de separarse de este hombre, y de hecho escribe, la persona que es su abogada le dice, escribe en una carta cómo ves tú a tu marido y guárdala para cuando tengas que declarar o delante del juez para ver cómo se dilucida este divorcio, esta separación, pues sepas qué decirle, ¿no? Porque es una persona atormentada por la persona con la persona con la que convive. Es decir, el odio lleva a Bretón presumiblemente a acabar con la vida de los hijos, y esto no es una excepción. Desgraciadamente en España vemos que cuando se produce una separación, una situación de separación, de divorcio, de violencia de género, como se ha venido llamando para mí de forma sorprendente, etcétera, pues están unos rehenes inocentes que son los que pagan siempre, que son los hijos. ¿Cuántos casos no verás tú en el que los hijos son los rehenes, además rehenes olvidados por toda la sociedad? Pensemos que nos hemos dotado de unas leyes que protegen a las mujeres, pero no tenemos leyes suficientes con esa ley de violencia de género que proteja a los hijos de esas mujeres y a los hijos que han de convivir en una situación familiar de violencia inimaginable, ¿no? Aquí hay dos cosas muy interesantes que acabas de decir. La primera es que estamos intentando tecnificar toda nuestra conducta y nos estamos olvidando de lo de siempre: el odio, los celos, la venganza, la envidia, las cosas humanas que no son síntomas psiquiátricos. El psiquiatra habla de ansiedad, angustia, depresión, alucinaciones. Un psiquiatra no puede hablar de odio, pero el odio existe, como tú acabas de decir. Y la segunda cuestión muy interesante es que los hijos al final tienen que tener suerte para vivir en el seno de una familia. Y hoy sabemos que hay miles de separaciones familiares que se hacen bien, de mutuo acuerdo, sin problemas, pero hay otras que no. Y en esas que no, casi siempre late el primitivismo. Es decir, esta mujer no me va a dejar a mí porque esta mujer no es mi mujer. Sí, es mi mujer en el sentido de la propiedad, como a las cuevas de Altamira. Es decir, cuanto más garrote daba el tío, más garrotazo daba el tío, más hembras tenía en el harén. No. Y eso es para hoy. Doctor, es que cuando usted hace referencia a actuaciones como esta, que eran quizás típicas de otras épocas, ¿no? Entonces, y a mí me viene a la mente lo que yo considero que es pues, un genocidio silencioso que se está produciendo hoy. No hay que recurrir a las cuevas de Altamira ni hace 2000 años, que es el crimen del aborto, en donde madres, en España 115.000 madres al año están matando a sus hijos. En Europa ya la cifra es incalculable, ¿no? Son madres que están abortando a sus propios hijos, y eso está pasando, comentaba Lorenzo antes, lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En relación a, bueno, ya estamos en el pleno siglo XX, y a pesar de eso, ¿qué atrocidades se cometieron en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues en pleno siglo XXI, las madres están abortando a sus hijos, Es decir, esta es la sociedad
entre comillas, del bienestar, la sociedad democrática, la sociedad esta tan fenomenal y fantástica que tenemos, en donde hay una realidad que se llama un genocidio silencioso, en donde las madres están abortando a sus hijos de manera además inducida, con leyes motivadas desde los diferentes gobiernos de Europa. Esa es una realidad, doctor, que tenemos. Sí. De hecho, es muy famosa la frase de que 2 muertes son una tragedia y 2 millones es una estadística. Es decir, pues en este caso estamos en la estadística. Y luego a mí me preocupa mucho el tema de protocolo de actuación. Es decir, bueno, vamos a ver, imaginémonos al revés, ¿vale? Que hubiera un señor que se le declara culpable siendo inocente. Es decir, que el informe policial se equivoca pero al revés, ¿vale? Se equivoca al revés. Resulta que el señor es inocente y el informe policial dice que es culpable. ¿Solo se hace un informe policial también? Es decir, ¿el protocolo de actuación no debería de exigir 3 informes policiales de 3 profesionales independientes? Porque, narices, siempre se puede equivocar alguien. El propio ministro lo ha dicho. El mejor escribano comete un error. Pues como esas cosas pasan en temas tan serios y tan importantes, el protocolo de actuación no debiera de exigir 3 informes policiales y si los 3 coinciden, vamos adelante con ello. Eso es vital. Lo que acabas de decir, y no se habla en las tertulias porque no interesa, es el perito tiene que ser independiente de la investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, a toda la policía, a la Guardia Civil, a los Mossos de Escuadra les gusta tener su laboratorio. Es muy chulo tener un laboratorio, ponerse una bata blanca y hacer el propio análisis. Pero el perito en un sistema jurídico tenía que ser independiente del sistema del poder ejecutivo. Porque si no, ocurre lo que ha ocurrido. Y el informe de la policía, que es la misma que investiga como policía judicial, es un error. Debería articularse un protocolo en el que hubiese un órgano pericial neutral, independiente de los poderes, como el propio Poder Judicial. Muy interesante lo que acaba de decir. ¿Me permite? Sí. José María. Al punto. ¿Existe un instituto anatómico forense? En cada comunidad autónoma. Sí. Por ejemplo. En cada autoridad. Y no se apeló a él. Por ejemplo, en el accidente de Barajas, Spanair, sí, actuó conjuntamente con la policía. Claro. Nos hemos enterado hoy de una serie de cosas que a mí me han dejado patidifuso. Nos hemos enterado de que había habido una hoguera, de que había habido un horno formado por una mesa de hierro, que había una lata de gasolina vacía allí cerca. De eso todo no se había hablado. Había comprado previamente más de 140 yo al menos, litros no, y me imagino que la inmensa mayoría de los españoles. Y todo se resuelve con un informe de la policía, dejando aparte un instituto anatómico con profesionales, y no se le ha... Yo he hablado, telefoneado, y he dicho, no se nos ha pedido para nada. Y más, un Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que depende del Ministerio de Justicia, que tiene 300 trabajadores, que funciona de maravilla, pero claro, yo tengo mi laboratorio, es el prurito de los cuerpos, es decir, yo tengo mi ADN. De cualquier forma, ¿no crees que aquí la clave ha sido lo tasativo del informe primero, original? Es decir, no dejar un resquicio a la duda. Es decir, yo conozco perfectamente la comisaría, la Policía Científica Española acaba de cumplir 101 años. Trabaja, pero es decir, es una gente que ha sido llamada por organismos internacionales a ratificar, ha estado en Kosovo, a ratificar el genocidio de Ruanda. Es decir, yo he conocido profesionales de prestigio. ¿Quién no se acuerda de López Palafós, por ejemplo, que era, gente magnífica? Sí. Aquí yo creo que el error, cuando se habla con otros forenses, ha sido que esta forense que tiene que analizar estos restos, aparte de que el informe, como tú dices, y yo he hablado con otros forenses también, y dicen que es que no se ha hecho nada, porque ocularmente ni siquiera se podían haber tenido la prueba de que esos huesos eran humanos. Aquí la clave está en que ella no deja ningún resquicio a la duda, es decir, tasativamente dice, estos huesos no son humanos, cerrando la puerta a cualquier posibilidad o una duda que hubiera podido dar a otra persona, a otro perito, realizar otro informe. Y todo el mundo acepta eso como una verdad absoluta, y se acabó la investigación ahí. Una pregunta puramente técnica. ¿Cómo puede producirse un error de esa entidad? Es decir, ¿cómo se puede afirmar de un modo tan taxativo estos son huesos de roedores
Pues siendo temerario en el informe, porque además es un informe visual, macroscópico, ni siquiera hay un estudio anatomopatológico, que se hace con un microscopio, que es lo que ha dicho Echeverría y otros profesores. Y sin un microscopio no puede uno comparar. Y además tenemos el añadido de que aquí no vamos a tener ADN, que se olviden del ADN, porque no hay piezas dentales de adultos. Un niño tiene piezas dentales muy frágiles y se cuece el ADN. En un adulto, un diente, un molar, aguanta un accidente de Spanair perfectamente, y ahí hay ADN, aunque haya temperaturas más altas que las que hubo en las quemadillas. Entonces, claro, tampoco es la primera vez que pasa, acordaros de lo del Yak 42, es decir, la confusión tan terrible que hubo, donde prisas política, hay casos presiones, en donde a un chico que era de Huelva le mandaron a Huesca, que estaban sus padres le incineraron, cuando se descubrió todo. Las condiciones en las que esa se produce es verdad que no tiene absolutamente nada que ver. De cualquier forma, el lugar donde se produce la investigación, el momento en el que se produce la investigación, debe ser luego las prisas no tiene absolutamente nada que ver. Aquí se ha trabajado con lentitud, con calma, y desde luego además acompañado por el hombre por el individuo que en fin, alguien podría haber analizado alguna otra cuestión independientemente de su discurso, ¿no? Lorenzo. Sí, yo lo que quería decir es que independientemente de que, y más en casos de este tipo, ¿no?, haya que pedir informes pues a entidades privadas también, etcétera, el Estado yo creo que tiene la obligación también, la policía, ¿no?, de hacer sus propios informes forenses. No solamente encargarlos fuera, entre otras cosas porque, bueno, aunque luego nunca es así, el Estado representa la virtud, ¿no? Es decir, dejar a expensas al final de intereses, vamos a decir, privados, por muchos códigos deontológicos que haya, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido. Otra cosa es que se hagan bien y que estén controlados y que no sean los únicos, pero claro, en cuestiones de este tipo no se puede dejar al Estado algo tan absolutamente fundamental. No. Esa es mi opinión. En manos privadas no se puede quedar la pericia, eso sin dudarlo, pero lo que no se puede es monopolizar la pericia por parte de una institución del Estado. Y nunca un informe. Claro, tenemos policía científica, tenemos Guardia Civil científica, tenemos institutos anatómicos forenses, hay 700 forenses en España trabajando, tenemos, vuelvo a repetir, el mejor Instituto Nacional de Toxicología probablemente que hay en Europa, que tiene 300 trabajadores y pertenece a Justicia, por lo tanto no está contaminado con Interior. O sea, son peritos del Estado que no están contaminados por Interior, contaminados en el buen sentido, quiero decir, que no pueden recibir presiones. O sea, lo privado no. Lo privado es un añadido que la familia busca para, en la desesperación, intentar que alguien les apoye, como en el Yakolev o como en otros. Hay un dato, perdón un instante, Virginia, que quiero dar. No, simplemente quiero dar un dato a los espectadores en relación con los informes. La familia, sabemos a ciencia cierta que desde el día 2 de agosto, hoy es 27, tenía constancia de que los restos hallados en la finca de las Quemadillas eran restos óseos de ser humano, no de roedores como en un principio se había dicho. Estamos a día 27, es decir, desde un punto de vista estrictamente político, ¿por qué el ministro Fernández Díaz ha tardado 25 días en contarnos, a través de la filtración que se ha producido, que efectivamente no solo se estaba trabajando desde el punto de vista de lo público, a lo que se refería el doctor Cabrera, sino también desde el otro ámbito, desde lo privado, contando con especialistas que no tenían ninguna vinculación, ninguna prisa y desde luego ninguna proximidad política? Por tanto, a partir de ahí nos tenemos que preguntar, y debemos hacerlo al ministro Fernández Díaz, ¿por qué razón ha esperado? Si la familia tenía constancia desde el día 2 que eran restos humanos los que se habían encontrado en las Quemadillas, ¿por qué no nos lo ha dicho a todo el mundo hasta el día 27, cuando por fin se ha filtrado la noticia? Perdona, Virginia, quería que los espectadores conocieran esto. Me estaba acordando que el propio Bretón confesó. El propio Bretón confesó. Cuando fue a verle el primo de su exmujer, le confesó que le había matado a los niños. Y no le creyeron. Nadie le hizo caso. Y no le creyeron. Ya es verdad que estaba el informe ese sobre la mesa en el que se decía que aquellos huesos no eran de ser humano. Pero nadie le creyó a Bretón. Y otra cosa que se abre, porque he estado mirando, pues en fin, en Twitter, en todas las redes, lo que se suscita ahora es, que va un poco en relación a lo que se decía antes, y es, ¿y si mi caso está en el grupo de los errores?
Hoy un policía, a través de Twitter, que además es representante de un sindicato, del SUB, decía que habría primero por parte del ministro, como tú bien decías, no hacer lo que ha hecho, sino reconocer el error para aprender del error y decir que se van a duplicar los sistemas para que en vez de un informe haya dos, o buscar otras cosas para que nada de esto vuelva a ocurrir. Y lo que él decía era cómo ahora, por ejemplo, la familia de Marta del Castillo. Acordémonos de que, por ejemplo, el mismo comisario que siguió el caso de los niños de Córdoba es el mismo comisario que llevó el caso de Marta del Castillo. ¿Qué estarán pensando ahora mismo esos padres acerca de todo lo que se ha rebuscado? Si las pistas que se han seguido eran ciertas o no ciertas. O sea, ¿hasta qué punto estamos en qué manos, ¿no? O sea, aquí se abren muchos interrogantes. La policía española, la Guardia Civil española son magníficas. No hay duda. Eso no lo dudamos, ¿eh? No hay duda. Entonces, no dudamos nosotros ni el mundo entero. Pero la gente se pregunta esto. Claro. O sea, pero cuando este informe se hizo, yo sé de buena tinta, como se dice, de fuentes bien informadas, que hubo disensiones en el seno del laboratorio de la policía científica. Hubo disensiones internas, dice, yo creo que esto no es apresurado, vamos a hacer otras cosas. Hubo, como en todos los laboratorios, porque los laboratorios no son una ciencia exacta, estos no son matemáticas, 2 y 2, 4. Y ahí hubo, y al final vencieron las prisas, como siempre. En la investigación hay que ser de paso corto, porque si no al final, vamos a hacer deprisa el informe. ¿Quién lo firma? Pues no había facilidad para ver quién firmaba el informe, al final pues se firmó. Igual que en el Yacolet, igual que en muchos casos. Las prisas siempre son malas. Malas sobre todo para una investigación criminal. A lo mejor para ganar en velocidad en las Olimpiadas son buenas, pero para esto no. Doctor Cabrera, una aclaración. Este descubrimiento final se ha podido hacer porque la familia ha pedido una contrapericia sobre los restos que habían sido objeto de la primera pericia. ¿Es habitual que se tarde tanto en hacer una contrapericia? Porque es que, claro, ¿por qué se ha mantenido a la familia en esta situación durante casi un año? Sí, las familias en general, o los defendidos, o los acusadores, etcétera, tienen el derecho a pedir contrapericias y contraanálisis. Pero es tan largo el plazo para... Es que es casi un año. Sí, sí, pero es bastante largo. En general los procesos judiciales lamentablemente son complejos, muy complejos, porque hay diligencias de tipo testifical, hay que hacer fotografías, levantamiento de planos, nadie habla, todo el mundo está callado, y en ese silencio encontrar un cabo de un hilo es muy difícil. Entonces el contraperitaje es muy habitual. Yo hago peritajes privados contratados por la familia en casos de homicidio todos los meses, y a veces tengo que enfrentarme con mis dictámenes psiquiátricos a instituciones públicas a las que yo he pertenecido hace pocos años. Y es un derecho que la justicia da a las familias. Ahora, un gasto añadido para la familia, un dolor. ¿Y si no lo hubieran pedido? ¿Y si no hubieran tenido para pagar esto en el caso de que se haya pagado? Buena pregunta. ¿Qué hubiera pasado? Pues probablemente nos hubiéramos quedado como hasta ahora. Me permite, es posible, esto es una hipótesis, que el ministro haya tardado prácticamente el mes de agosto, porque para pedir ese tercer informe, es decir, cuando recibe el informe pedido por la familia, él pide el tercer informe al doctor Bermúdez y ahí tenemos la explicación de ello. Pero es que entonces es tremendo. Si no hubiera existido ese informe de la familia, nos hubiéramos quedado totalmente con el primer informe. Correcto. Nunca la policía lo tuvo claro. Lo que pasa es que ese informe dio una claridad en falso. Pero en realidad la propia policía nunca tuvo claro que esos restos... Y el juez, que no hacía más que volver, claro, ¿no?, sobre la finca. Estos informes son muy caros. ¿Para una familia pedir un informe de este tipo? No son caros. Un informe de estos, y lo puedo decir, porque puede costar 1.000, 1.500 euros. O sea, no es un dineral. No es, porque no se requiere un aparataje muy sofisticado. Es un microscopio, unos cortes histológicos. Hombre, si hay que hacer análisis de espectrofotometría para ver las edades, como eso que ha dicho el ministro, de 6,22. Una tontería, es decir, está bien decir 6,22 o 6,222. Pero eso dice el informe, por lo visto. Claro, lo dice, pero quiere decir porque hay unas tablas y en esas tablas al final... Es el informe de Bermúdez de Castro. 6,22. Bermúdez de Castro es un experto en 45 días de... arqueológicos, que no es lo mismo un resto óseo arqueológico que un resto óseo reciente, no es lo mismo. Son superespecialidades que son muy complicadas, pero lo lamentable es eso, esos meses de dolor moral hasta el 2 de agosto. Bueno, esa es la cuestión. Nosotros, esto ya ha sucedido, nadie va a devolverles presumiblemente la vida
a los niños y definitivamente los restos que se han hallado pertenecen a los dos, pero desde los medios de comunicación, el señor Cabrera, en muchas ocasiones, quizás sin intención, tocamos siempre esa otra fibra que es la morbosa, que sabemos que también en muchas ocasiones a algún tipo determinado de espectador le puede gustar. Pero nuestra intención hoy aquí, independientemente de dar datos, detalles en relación con todo lo que ha pasado con el tipo este, lo que queremos también es acercar nuestro ánimo, nuestro cariño y nuestra solidaridad a la madre y a los familiares que verdaderamente querían a esos hijos. Y no sé exactamente qué es lo que podemos o qué debemos hacer. Solo hay dos caminos ante esa pregunta. El camino A es el camino de la gente religiosa y creyente, rezar. Y el camino B, de personas no creyentes, no religiosas o con otro tipo de ideología, es buscar justicia civil. No hay más alternativas. Y desde este plató lo que podemos hacer es, como has dicho muy bien, apoyar a la madre, informar a la ciudadanía de las cosas que hay para que no vuelva a suceder algo semejante a esto. ¿Qué sucederá? Porque de humanos es errar. Vamos a hacer una ligera pausa para la publicidad. Antes quiero pasar por Carlota Trías de Bes para que nos dé algunas referencias en relación con lo que ustedes nos están dejando hoy a través de sus llamadas telefónicas y también naturalmente a través de los SMS que estamos intentando colocar uno tras otro con toda la velocidad, con toda la prontitud que requiere un asunto como este. Carlota, ¿qué dicen los espectadores? Bueno, pues en este momento, Juan Ignacio, los espectadores hablan de las novedades en el caso de Ruth y José y también sobre si es hora ya de aplicar la cadena perpetua revisable. Dice un espectador, lo que no puede hacerse es hablar de cadena perpetua con cada nueva tragedia. No necesitamos más, hay que hacerlo ya. También comentan, no hay justicia, el Estado de Derecho no debe permitir que un asesino se cachondee de nosotros. Pedimos justicia ya. Sobre este tema mi opinión es clara. Dicen cadena perpetua para José Bretón, que caiga sobre él todo el peso de la ley. También preguntan cómo la policía científica puede confundir restos humanos con restos de animales. Además de inexplicable, es lamentable. Lo más triste del caso, dicen, es que la policía supo hacerlo y rectificar a tiempo y no porque se lo tuviese que reordenar un juez. También comentan, es muy difícil ver las imágenes de los niños, del padre y entender algo. Es tremendo, horrible. Y por último, dicen cadena perpetua, pero no revisable. Para este mal nacido, la madre merece todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto. Gracias, Carlota. Este verano, por cierto, evite que le frían a multas con el nuevo avisador de radares F1 Premium de Angel Driver. Conduzca tranquilo y relajado sabiendo dónde se encuentran todos los radares. Fijos, zonas de móviles, ocultos en túneles, semáforos, paneles, farolas, en radares bidireccionales y tramos de velocidad controlada con mensajes como este. Posible radar oculto. F1 Premium es totalmente legal y se actualiza gratuitamente. Disfrute ya del nuevo F1 Premium de Angel Driver, el avisador de radares, como ven, en mi mano más pequeño del mundo y que con la primera multa que evite le saldrá gratis. Pida el suyo ahora mismo llamando a Publipunto 902 180 190 o publipunto.com. Su precio internacional 189 euros y con motivo de su lanzamiento en España ponemos 50 unidades a tan solo 99,99 euros con regalo de 6 meses de suscripción a Multalia. Así que ya lo sabe, llame ahora mismo al 902 180 190 o si no, lo pagará muy caro en multas. Volvemos en un instante con el doctor Cabrera, con nuestros contertulios y con el Sexto, con todos ustedes, acercándonos al dolor de la familia, al dolor de la madre y vamos a seguir profundizando, si es posible, en ese perfil que nos deja el tipo este. A la vuelta. Son las 22 horas 53 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Nos acompañan Santiago Velo, Lorenzo Abadía, Virginia Ródenas, Gabriel Albiaki, José María Carrascal, junto con el profesor Cabrera, el doctor Cabrera, psiquiatra forense. Estamos hablando naturalmente de la noticia que ha conmocionado España, que ha conmocionado el mundo y desde luego de manera muy especial a nosotros. Doctor Cabrera, hay una cosa que me sorprende poderosamente y que todavía no he podido asimilar. ¿Cómo es posible que los abuelos de los niños, que visto lo visto y si todo es así, con absoluta certeza tendrían que saber el asesinato que ha cometido su hijo, cómo es posible que hayan permanecido callados, que nadie se haya dado cuenta de nada, que habrán sido, intuyo, presionados también por la policía para que contaran algo? ¿Cómo es posible que no se haya podido averiguar nada a través de ellos? Los padres de Bretón son gente, como todos hemos visto, muy sencilla, sí, rayando
en una sencillez extrema, son padres. Aunque él sea un sujeto... Padres y abuelos. Correcto, efectivamente, padres y abuelos. Y yo creo que se ha juntado en ellos vergüenza, miedo, van a vivir toda la vida condenados por ese San Benito. La policía yo creo que no les ha presionado mucho porque mucho no podía presionarles. O sea, son dos personas muy mayores que realmente no estaban para muchos trotes, no están para muchos trotes. Y yo pienso que se ha juntado lo que he dicho antes. Miedo, vergüenza, son sitios pequeños, el vecindario lo es todo. Es que es terrible, que imagínate el San Benito que esta gente tiene para el resto de su vida, la que les toque vivir, ¿no? Yo no los esculpo, quiero decir, es que un padre además y una madre incluso tienen casi el derecho, diría yo, legal entre comillas, de no contar algo que va a perjudicar a un hijo en un tribunal de justicia incluso se podría recusar la declaración de unos progenitores, ¿eh? Claro, estamos hablando del asesinato de sus nietos, en el supuesto caso siempre que esto hubiera sido así. Y la otra cuestión que quería consultarle, ¿usted tiene la sensación de que ha podido cometer esto solo o que quizás haya habido alguien que haya sido cómplice de esta barbaridad? Se habló en su día de que podía haber tenido algún amigo. Este es un pobre hombre, un hombre solitario, un hombre sin amigos, un hombre sin un trabajo definido, un hombre con un pasado muy corto. Es decir, ¿quién se iba a comprometer con él a llevar adelante todo un montaje? O sea, ¿quién? Alguien como él, quiero decir, de su perfil. Los hay. Que los hay, cierto que los hay. A mí me da toda la impresión, como forense de unos años de experiencia, que este hombre se lo ha hecho solito y ha tenido suerte. La suerte que da pues la nocturnidad, la alevosía, el conocimiento, el ver muchas películas de malos, que vemos muchas películas de malos. Los malos también ven cine y ven películas donde se explica cómo matar y que no te pillen. Esos casos se están disparando, además, en Estados Unidos, prácticamente cada mes y medio, 2 meses, a un loco está imitando algo que ha visto en una película. Claro. Bueno, lo vimos recientemente con lo de Batman, ¿no? Pero ha habido otros casos a lo largo de los años. Pero al cómplice le faltaría, en este caso le faltaría el móvil, que es la pasión, ¿no? Entonces, porque esa es la pregunta que yo le quería hacer a usted. En este tipo de crímenes, vamos a decir más bien pasionales, ¿no? ¿Hasta qué punto juega el sexo entendido de una forma o de otra? Perdona que te interrumpa, Lorenzo. Preguntaba un espectador si es el mismo laboratorio que investigó el 11 de marzo. El 11 de marzo, el laboratorio por lo de Marta del Castillo, ¿el 11 de marzo? No, preguntaban por el 11M. Sí, el 11 de marzo fue un estudio forense general en Madrid con todos los forenses que estaban en servicio a colgados del pabellón 6, aquello fue un estudio forense diferente, no tuvo nada que ver con esto. Para que queden, hemos recibido algunos en ese sentido, en fin, para que quede claro que son informes totalmente distintos. Totalmente diferentes. Distintos y formas de trabajo también totalmente distintas. Ah, que ver, en aquella época fue otra historia. Es decir, la policía científica también erró con las pruebas del 11M y no hay ni 2 ni 3 informes periciales independientes. Bueno, hay una insistencia quizás en ese asunto. Parece que el doctor Cabrera ya lo ha dejado claro. No tiene nada que ver la fórmula de trabajo en este caso que en el del 11M, ni también los laboratorios que se utilizaron para ambas cosas. Perdona, Lorenzo, que creo que era interesante dejar esto claro. No, sin duda. La pregunta que yo le hacía era simplemente en qué porcentaje juega, si es que se conocen las estadísticas, claro, el sexo en este tipo de... entendido en el sentido más amplio, no solamente en este tipo de crímenes. Es decir, ¿hasta qué punto...? Entiendo la pregunta. Es decir, en este caso, y hay casos muy parecidos que dan el perfil al de este, no es tanto que el hombre quiera estar a toda costa con esa mujer porque es el amor de su vida, sino más bien una mezcla entre propiedad y obsesión. Es decir, a mí esta no me deja porque yo soy el más chulo de la banda y se acabó. Y para hacerla daño no tengo más remedio que hacer esto y lo hago. Y no quiero olvidarme de la posibilidad que hay de que él en su mente hubiera pensado si esos hijos eran suyos o no. Porque a veces cuando se mata al hijo, en la cabeza del que mata, en el varón, siempre cabe la posibilidad, la exculpación de decir, esta me engañó y los hijos no son míos. Lo dejo caer, como una hipótesis. José María, creo que querías preguntarle. Yo sigo dándole la vuelta. ¿Cómo es posible que haya ocurrido
y parece ser que ha ocurrido. Usted ha dicho que estamos, o estaríamos, vamos todavía a hablar en condicional, ante un personajillo, alguien que realmente no sirve para nada, y él, ese odio hacia su mujer que desemboca en los hijos, llega no a matarla a ella, que es en estos casos lo normal, matarla a ella, sino la voy a hacer sufrir matando a los hijos. ¿No hay también aquí una tremenda, en ese personajillo no hay un tremendo ego también? Es decir, un ego que le hace cometer algo desproporcionado en todos los sentidos. Correcto, es decir, correcto, sí. No veo solo ese personajillo, yo veo también, y cómo se ha comportado él, no es solo un cualquiera. Yo digo personajillo para evitar que nadie le catalogue del malo de Batman, por decir, que no es un personajillo, pero es cierto lo que dice José María. En el fondo hay un narcisismo patológico con un afán de notoriedad desmedido que dice: yo soy el más grande cuando eres el más inútil, yo soy el más alto cuando eres el más bajo, yo soy el más gordo cuando eres el más flaco. Es decir, y ese rencor y esa frustración de que una mujer me va a dejar, a mí, que soy un tío especialmente maravilloso, cuando era un hombre... Pero además es que esto lo hace él, porque en esa carta que yo decía al principio, que la abogada le dice a la mujer que escriba para que refleje cuál es el perfil de este señor, la mujer escribe: José es vengativo y le hace, como él dice, la vida imposible a quien le hace daño. Es decir, es que ya era así con todo, no solamente con ella. De hecho, cuando se produce la desaparición... La anterior relación también venía marcada, exacto. Cuando se produce la desaparición de los hijos y tal, ya ahí las voces se multiplican cuando dicen: es que él verdaderamente no quería a los hijos, él estaba obsesionado con su mujer, los hijos no le importaban nada. Es decir, que es algo... Pero en las relaciones con otros ya se ve lo que dice esta señora. De hecho, ella tiene profundo temor a ver cómo se va a producir esa separación. Es decir, ella llega a decir: no sé cómo lo voy a hacer. Ahora, estamos hablando de una señora que es veterinario, estamos hablando de una persona que, en fin, que tú hablabas de los padres con una cierta formación y con ciertos recursos y habilidades. Y sin embargo, ella se plantea: no sé cómo puedo meterle mano a esto para adoptar ya la decisión y separarme. O sea, es que es más, el día que se produce, según podemos ya decir hoy casi, el asesinato de los niños, es cuando ella escribe esta carta. Tiene un rato de tranquilidad porque ella vive en Huelva y los niños se los ha llevado el padre a Córdoba, y en esa mañana, en el que tiene además el móvil apagado y por eso no lo coge, porque está reflexionando, tratando de escribir esto que le ha pedido su abogada, es cuando se produce todo. Y ella, sus primeras palabras son estas: José es vengativo y no parará hasta hacer la vida imposible al que le ha hecho daño. Eso que estás diciendo debería servirnos a todas las personas que estamos ahora en el programa compartiéndolo en sus casas, como ejemplo de que la mujer necesariamente tiene que entrar en otro rol. Es decir, una mujer, como has dicho, formación universitaria, una mujer sólida, una mujer con una estructura, con una formación académica, no puede estar atemorizada y no saber cómo despegarse de ese hombre. Es decir, tiene que haber no solo protocolos del 116, llame usted al teléfono tal, estamos con usted, sino algo que ayude a estas mujeres, que las hay y muchas, que no saben cómo. Porque claro, este sujeto al final, en resumen, es un todo de cosas, pero un todo de cosas malas. Pero sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Claro. Él solo se quiere a sí mismo. Está visto que el único que se quiere es el núcleo del narcisismo. No, ni los hijos, ni la mujer, ni los padres. Tampoco. Porque han volvido a estar padres. Sí. Además en su casa es donde los mata. Sí. Gabriel. Que podría ser incluso simbólico. Es decir, si realmente eso ocurre así, los mata y los quema, o en la propia finca de los abuelos, es hasta simbólico, y el nombre de la finca es también simbólico, Quemadillas. Es decir, es que todo es como de novela.
Si es que la contraposición entre la figura del pobre diablo y la figura del ego inflado no tiene sentido. El ego inflado se produce siempre necesariamente en el pobre diablo, porque el ego inflado es la forma de taponar, es la forma de ocultar la propia miseria. A mí me venía a la memoria una pequeña butad de Lacan que decían, no, déjense ustedes de tonterías, un loco no es un señor que se cree Napoleón, un psicótico es un individuo que se cree él mismo. Esa necesidad de blindar una identidad es probablemente lo más aterrador que se puede producir en esta vida. Sí, y además es impredecible, porque nos cruzamos con gente así en nuestra casa, en la calle, en el mercado, y por eso la angustia que yo decía antes del personal, es decir, yo necesito como pueblo que un psiquiatra salga y me diga, tranquilo, este señor mató a sus hijos porque es un trastorno X. No, perdonen. Eso lo hablábamos al principio. Claro, sí, es decir, perdonen. Es decir, la sociedad y los gobiernos no tienen capacidad para poner sobre la mesa la paz y la ausencia de crimen en la sociedad. Y además, cuando lo hacen... El resultado final es este. En el fondo, es lamentablemente triste, pero es así. Es decir, no hay nada absolutamente que sea tan eficaz, tan infalible, como para asegurar valga la redundancia, la seguridad, la propia seguridad de los ciudadanos. Sí. Y cuando se llega muy cerca de esa situación utópica, como es el caso de Noruega, resulta que ablandas a la sociedad. No sé si me explico. Es decir, al final en Noruega, un pollo mata a 77 tíos y cantan unas canciones en la plaza, tiran unas flores, le meten 21 años y punto. Vamos, quiero decir, 77 muertos. Porque la sociedad se ablanda con el nivel cultural, el nivel de progreso, el nivel de bienestar. Yo creo que eso también habría que reflexionar. Cuidado con la cultura, porque es verdad que para la mayoría de las cuestiones probablemente suponga una evolución y vayamos con la cultura mejor, pero la cultura, y qué mejor que Freud para explicarlo, produce unas represiones tremendas, y este tipo de cuestiones y crímenes pasionales, en buena medida, yo no soy ni muchísimo menos un experto, pero intuyo que también se puedan deber en cierta medida a represiones internas, ¿no? Tú off the record antes comentabas pues una serie de cuestiones que han podido incluso motivar de alguna forma un carácter reprimido y por supuesto sin justificar absolutamente nada que haya salido a la superficie a través de la violencia, ¿no? La violencia, perdona, como lo comentabas, en muchos casos la televisión, es decir, qué programitas, qué películas nos meten incluso en horario infantil, donde se ven unas escenas violentas extremas. Es decir, yo a veces he comentado el caso, por ejemplo, viendo partidos de fútbol, lo ven niños, y en el descanso te anuncian la peli de después. Y en un periodo de unos 20 segundos anunciando la peli de después, durante el partido de fútbol, te meten unas escenas violentas, violentas físicas, de sexo, de sangre, violentas que te impactan, y esas escenas están viendo los niños pequeños que están viendo el partido de fútbol. ¿Qué tipo de influencia tiene eso realmente se han hecho estudios hacia los niños? Sí, vamos a ver, se han hecho estudios muy serios, tan serios como que en algunos momentos en Estados Unidos se ha comprobado que el índice de suicidios o de homicidios reales en un determinado plazo de tiempo era directamente proporcional a los mismos de ficción en la televisión. Tela. Y ese estudio no se continuó. Es decir, si durante 2 meses en las televisiones X canales estudiados hay 27.000 suicidios, por decir una cifra, ficticios, porque luego están en Miami, en sus chalés, ¿no? Ya lo sabemos, en la realidad está subiendo en una curva semejante. Claro, pero eso es la mímesis, eso es normal, ¿no? Ahora, eso no podemos elevarlo a la categoría de entonces apaguemos las teles, cerremos los periódicos, acabamos con las radios. Sí establecer un mecanismo serio, filtros en horarios especiales. No como el cachondeo que hay hoy día. No, y es el modo de enfrentarse al espectáculo del horror. Porque el espectáculo del horror probablemente nadie lo ha dado en forma más pura que la tragedia griega. Pero en la tragedia, en la polis, en la puesta en escena de ese horror, tenía una función curativa. Tenía la función de depurar mediante la exposición pública. Catarsis, ¿no? Y la catarsis, claro. La purificación, la catarsis. Tenía la función de purificar al ciudadano que asistía al espectáculo. Lo terrible es naturalmente cuando el horror es puesto en escena de modo complaciente,
de modo, ¿cómo decir?, retorcida, sórdidamente agradable. Y hay algo que yo insistiría en lo que decía Pedro que me parece crucial. Nuestra arrogancia de hombres cultos y modernos nos lleva a soñar que la cultura va aboliendo la bestia en nosotros. Eso es mentira. Eso es mentira. Bueno, no ha habido un siglo que haya producido mayores dosis de crueldad en Europa que el siglo de mayor alza cultural de Europa, con enorme diferencia, el siglo XX. No hay comparación. Pero no quisiéramos volver a la Edad Media. No, con la peste, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando, no estamos hablando de eso, sino del supuesto progreso moral. No hay progreso moral. Freud, llevando la cosa al límite, decía una cosa terrible: el único progreso es que se mata más deprisa. Porque la técnica es mejor, pero más depurada. Claro, con un fusil ametrallador se mata más fusiles ametralladores. O con la utilización del criterio fabril industrial en los campos de exterminio, que son fábricas de producción de cadáveres. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. La evolución cultural, o sea, los países escandinavos, vamos a coger, que son la máxima... es el máximo exponente de desarrollo social y político también. Se dan tantos casos de este tipo, es decir, de padres que matan a los hijos, hay paralelismos, porque leyendo las novelas de Larson, lo que se ve allí es tremendo. Entonces, me pregunto, yo cuando terminé la trilogía dije, pues bueno, no conozco a Alemania, pero no lo sé. Vaya país. Este austríaco que tuvo a la hija. Yo le digo, ¿hay algún paralelismo del avance cultural y crímenes de este tipo? Es evidente que en los países más al norte del Ecuador disminuye el número de lesiones y de homicidios. No sabemos si por el frío, por la cultura, por la raza, no sabemos por qué. O por el derecho. Pero de homicidios intuyo que no de suicidios. No, de suicidios no. Porque la ausencia de sol probablemente... Correcto. Los suicidios sí suben. Es cierto también que hacia el Ecuador, por lo que sea, el calor, el clima, los aires, la personalidad, el clima mediterráneo es visceral. Es decir, aquí somos muy de saco la navaja y te frío a navajazos, aunque en Breivik sacó la metralleta y mató a 77. Pero desde luego, cuanto más evolucionada está la sociedad, porque menos índice de criminalidad hay. El endurecimiento de las penas, por ejemplo, el endurecimiento de las penas influye, por ejemplo, el ministro de Interior con todo el tema de los incendios, ¿os acordáis que hace poco dijo que iba a revisar, a ver si iba a poner penas a los pirómanos? Penas más duras para los pirómanos, que esto no podía ser así, pensando en que en sí endurecer las penas a los pirómanos, habrá menos pirómano que se atreva a si me permites una pequeña acotación, yo suprimiría, porque el término pirómano remite, por su etimología, al loco que quema, y en estos casos, en el 80% y quizás más de los casos, no son precisamente locos. Entonces, esto puede influir si tú endureces las penas y sabes que, por ejemplo, ahora la encuesta que habéis hecho en el Bato es precisamente la cadena perpetua, claro, revisable, con lo cual, bueno, en el fondo al final es lo mismo. La pregunta primero es así porque oficialmente lo que formula el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, habla de cadena perpetua revisable, y en segundo lugar porque probablemente el corazón de la esencia judicial en España es la reinserción del penado. Por tanto, el planteamiento que hace Alberto Ruiz Gallardón yo creo que es inteligente desde un punto de vista político. Otra cosa es que funcione más o que funcione peor, mejor, no lo sabemos. Pero el planteamiento que les hacemos hoy a los espectadores se basa fundamentalmente en la propuesta del ministro de Justicia. Hombre, la cadena perpetua al final garantiza que ese sujeto no sale más. Por lo tanto, uno menos. La revisable sí, pero la revisabilidad yo la entiendo más bien como lo contrario. Es decir, lo que garantiza o lo que implica la cadena perpetua es la no muerte del individuo, ¿no? Es decir, lo dejamos aislado porque no vamos a ser como él y lo vamos a matar. Ahora bien, ¿por qué? Fundamentalmente porque para empezar puede haber un error también, ¿no? En un informe o lo que sea. Quizá el término revisable implica eso simplemente, que cabe la posibilidad de susceptible de ser revisado por si hay nuevas pruebas o nuevos indicios o lo que sea, claro, que además señor Cabrera, para mí ¿cómo tiene puede todo el usted sentido decir que este asesino dudara de su paternidad y por eso los incinerara? Por favor, no ponga en duda a la madre.
Eso es lo que dice un espectador. Muy, muy natural, pero yo estoy hablando de lo que él dudaba, no de la madre. Sí. Es decir, claro, lo que ocurre es que el espectador lo ha leído en el otro sentido. Yo a la madre no la pongo en duda, pero probablemente Bretón quizás sí. A mí me gustaría, sobre lo que has dicho de esa especie de sociedad blanda que condena a un asesino como el noruego a 21 años solo de cárcel, a mí me gustaría recordar que allí cumplirá los 21 años de cárcel. Correcto. Pero es que aquí en España, los asesinos de Sandra Palo, por ejemplo, cuando todavía no se han cumplido los 10 años del asesinato, solo hay uno ya en la cárcel. El resto está en la calle. El resto está en la calle. Vamos a repasar la lista, por ejemplo, de unos asesinos execrables como no hay otros, como los terroristas. Veamos cuáles fueron las condenas. 4.000 años, 3.000 años, tropecientos mil años. ¿En qué se quedan reducidas luego? ¿En qué se quedan reducidas luego? ¿Cuál es la pena real que cumple en España un penado por un crimen como el que ahora mismo tenemos entre manos? ¿En cuánto tiempo estará en la calle? ¿Somos acaso una sociedad más dura que la noruega, que condena a un tipo a 21 años y cumple los 21 años? Y sobre lo de la cadena perpetua revisable, recordemos que el señor Gallardón, que era otra de las cosas que iba en el programa electoral del Partido Popular, dio marcha atrás, dijo que ya no iba a ser aplicable y que no se iba a contemplar para casos de que causaran alarma social, como un caso como este, y que lo iba a limitar solamente a casos de terrorismo, con la premisa de que, por supuesto, la ley no se aplica con carácter retroactivo y sería todos aquellos que a partir de ahora cometieran actos terroristas, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Es una milonga con letras mayúsculas. Es decir, ha sido un timo. Nos han hablado de una cadena perpetua revisable que supuestamente el Partido Popular iba a llevar para casos como este y que nos la han quitado de un plumazo. Lo que pasa es que es cierto que hay algo en eso en lo que no hay solución posible, porque en términos garantistas jamás una ley puede aplicarse retroactivamente. No, pero si eso está claro. Pero lo que te digo es que lo que ha buscado ha sido el subterfugio para decir que solamente se aplicará en casos de terrorismo, a sabiendas de que no es, por supuesto, con carácter retroactivo. O sea, que los que a partir de ahora cometan actos terroristas, delitos de sangre, se les podrá aplicar algo que es hipotéticamente muy difícil que vaya a pasar, pero en casos como este el ministro lo ha descartado ya, con lo cual, bueno, pues una vez más... Es un asunto, Virginia, si te acuerdas, en la campaña electoral del 96 Aznar ya propuso, lo llevaba yo creo en su programa, la implantación de la cadena perpetua, y luego no se hizo absolutamente... Pues efectivamente, ¿sabes? Una vez más, por los votantes del Partido Popular, me imagino que se habrán sentido un poco estafados. Doctor Bermúdez, ahora sí que le voy a hacer una pregunta difícil, pero usted es no solo forense, sino también psiquiatra, ¿verdad? Sí, el doctor Cabrera es psiquiatra forense. La pregunta, un psiquiatra. Sí. Un delincuente profesional, vamos a decir, eso que llevan 40 tal, ¿es recuperable? Esa pregunta es para premio Nobel, y yo no soy candidato. De momento. Yo puedo deciros que en 30 años que llevo viendo cárceles y viendo internos y viendo presos, he visto a gente reinsertarse. Yo la he visto. Ahora bien, ¿en qué porcentaje un sujeto crónicamente delictivo se va a reinsertar? Pues realmente en un porcentaje bajo, porque es una forma de vida. Es decir, yo robo una gallina, acordaros del Lute, robo una gallina, me meten en la cárcel, salgo de la cárcel, robo un cerdo, me meten en la cárcel, salgo de la cárcel, robo un burro, me meten en la cárcel, y al final se convierte en una forma de vida y no se sabe vivir de otra manera. Pero yo he visto mucha gente reinsertarse, pero no te podría decir si un 30, José María, o un 40, o un 52. A los médicos no nos gusta hablar de irreversibilidades, de crónico, de irreinsertable, no nos gusta, pero hay sujetos que no hay nada que hacer. Sinceramente, hay que meterlos en un sitio y tirar la llave. Arrancábamos este programa, o por lo menos lo hacía yo así, hablando de la maldad. Y la maldad existe. No hay que dudar. Y este puede ser evidentemente uno de los casos, como muchos otros que imagino que el doctor Cabrera habrá visto en las prisiones, absolutamente negados para la reinserción, porque no es posible. Su naturaleza no da para ir más allá del entendimiento de la maldad como una forma de vida. Correcto. ¿Por qué? Pues porque probablemente dentro de 1000 años encontremos en el cerebro un chip que explique biológicamente eso. Hoy no lo hemos encontrado.
porque al final uno piensa que algo tiene que haber en ese cerebro, el gen X, la célula no sé qué, que explique esa conducta depredadora incontrolable, porque todos somos depredadores, pero nos controlamos. Yo no me tiro sobre este hombre, ni sobre ti, y tú me tiras un vaso, ¿no? Pero quiero decir que ahora, si nos pusieran a todos en una isla y hubiera que coger un coco en una palmera, este mismo grupo humano que somos aquí, ¿qué pasaría? Pues no lo sé. ¿Pero nos ha analizado o no nos ha analizado? No, porque como estoy fuera de la consulta no paso a eso. Además no hemos pagado, no Nada. puedes. Gracias, nada. Gracias, nada. Gracias, nada. Y a partir de ahora, ¿qué? Pues a partir de la ahora policía tendrá que seguir en fin, rematando los informes junto con los apoyos que se le está dando desde el exterior. Habrá que ver si realmente esos restos óseos corresponden definitivamente a los niños y luego tendrá que ser juzgado. Correcto. Es decir, ahora, si esos huesos son de dos menores y no hay ADN, no podremos saber nunca si son de ellos dos, pero blanco y en botella. El juez decidirá que eso es un indicio probatorio con suficiente peso como para, sin ADN, condenar. Y yo supongo que eso será una condena en una sentencia y ya veremos los años que le caen al pollo. La posibilidad de encontrar el ADN es claro, prácticamente eso iba a nula, preguntar. ¿verdad? No hay resquicio legal en el supuesto caso de que las pruebas de ADN o el laboratorio X, el que sea, en este caso no importa. Si no hay ADN es imposible, técnicamente, decir, estos restos son de estos niños, pero en esa finca, unos restos humanos de una edad de 6 años, quiero decir, no hay duda de que tienen que ser ellos. Duda razonable para un juez que al final es el que dicta sentencia. Bueno, y ADN en la finca tiene que haber porque era una finca a la que los niños iban habitualmente a ver a sus abuelos. El ADN en el campo... Claro, por eso te digo que es que... El ADN en el campo... Por eso. Estamos terminando este asunto. La verdad es que nos hemos pasado mucho, nos queda poco tiempo. Tenemos muchos otros asuntos sobre la mesa de actualidad política, económica y social que queremos analizar aquí en El Gato. No quiero entretener más al doctor Cabrera, a quien le agradezco muchísimo que nos haya acompañado estos minutos en un día tan complicado, tan duro, tan difícil, intentando entender, si es que hay algo que entender, aparte de la maldad de este hombre, algunas cuestiones relacionadas con su profesión, que es la psiquiatría, el estudio de la mente humana. Antes de que se vaya, me gustaría preguntarle sobre el asunto que vamos a tocar ahora a continuación. La Fiscalía ya se opone a la libertad condicional de Bolinaga, de Uribe Etxeberria. Se ha hablado mucho, en este caso, de la necesidad por parte de unos de salir por ese cáncer avanzado que parece que tiene, y otros, sin embargo, dicen que, bueno, que científicamente tampoco es posible decir si va a vivir 6 meses, 1 año o 2 años y medio. Y también se ponía sobre la mesa, usted que conoce muy bien las prisiones por dentro, si las prisiones los centros penitenciarios están adaptados para tratar a enfermos de esta naturaleza. En pocas palabras, ¿usted es partidario de, por cuestiones humanitarias, medida de gracia, una cuestión política, médica, de que Bolinaga quede en prisión o salga? Dos cosas rápidas porque conozco el asunto a fondo. El informe forense de la Audiencia Nacional es definitivo, magnífico, valiente, neutro y objetivo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es lo que tiene que mandar. Y segundo, las prisiones hoy en España son de una alta cualificación. Y hay mucha gente que tiene cánceres y se están tratando en la prisión. Por lo tanto, que cumpla su cáncer en la prisión como los demás presos. Y punto pelota. Bueno, pues le agradezco muchísimo al doctor Cabrera que nos haya acompañado. Por cierto, si quiere quedarse, naturalmente está invitado hasta las 12, vale, que es la hora de la conclusión del Gato. Vale. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Antes, de nuevo, quiero pasar por Carlota Trías de Bes. Hay miles de SMS, de mensajes del Sexto Contertulio de todos ustedes hoy en el Gato, mostrando su cariño, su solidaridad, sus abrazos hacia la familia de los presumiblemente niños fallecidos en la finca de las Quemadillas a manos también presuntamente de su padre. Carlos. Seguimos, Juan Ignacio, como bien decías, hablando de Ruth y José, y también si se debe aplicar o no la cadena perpetua revisable. Vamos a leer algunos de esos mensajes que decías. Por ejemplo, dicen por aquí, hay que exigirle al señor presidente del gobierno que debe dejar de proteger a terroristas y asesinos con sus políticas. También comentan una de las premisas no escritas, pero sí aplicadas por la policía, es la de paso corto, vista larga y mal carácter. También dicen Ruth y José, Marta del Castillo, Sandra Palo, Mariluz, justicia y dignidad y cadena perpetua.
perpetua. También dicen José Bretón, Miguel Carcaño, el Rafita, etcétera. Basta ya de asesinos impunes. Es urgente una reforma en el Código Penal. También dicen cadena perpetua para ese asesino, pero sin revisar. Y además que se gane su comida con trabajos. Ya basta de caridad con los asesinos. También comentan Bretón, además de en la cárcel de por vida, que pague las costas adicionales. Preguntan qué pasa en Andalucía, algo funciona mal. Y por último dicen, con la justicia de este país veremos si vemos a Bretón libre en 12 años. Gracias, Carlota. ¿Algún comentario en relación con los mensajes que estamos recibiendo, doctor? Muy atinados. La voz del pueblo es la que al final forma los fundamentos de la sociedad y los fundamentos de las leyes. Doctor, muchas gracias. Muy a amable. vosotros. Permítanme ahora que les presente una colección muy especial. Se trata de la colección de monedas Historia de la moneda española. Son las réplicas exactas de las principales monedas de oro y plata de la historia de España. Y es una primera emisión acuñada por la Real Casa de la Moneda y certificada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aquí tenemos desde el excelente de los Reyes Católicos hasta el doblón de Isabel II. Esta colección representa lo mejor de nuestra historia, pero al mismo tiempo es una inteligente inversión porque su valor crece al ritmo del precio de los metales preciosos. Y lo más importante es que esta acuñación se puede conseguir por solo 40 euros al mes, sin intereses, gracias a una oferta especial de Galería del Coleccionista para el gato, para nuestro programa. Solo hay que llamar ahora al 902-053-709 y hacer la reserva. Y como siempre, con la garantía de Galería del Coleccionista. Y además, ya lo saben, tenemos un obsequio muy especial. Estos dos relojes que ya están viendo van a ser para los 10 primeros espectadores que llamen ahora al 902-053-709 para hacer su reserva de la colección La Moneda de Oro Española. Una ligerísima pausa para la publicidad, 2 minutos y medio, regresamos y hablamos de Letarra Bolinaga, de los datos que ha aportado la Fiscalía en relación con su negativa a que Uribe Etxebarria salga de la cárcel, desde luego contradiciendo algunos otros informes. Ahora volvemos. Estamos en agosto y no hay excusa para quedarse sin vacaciones, así que escápese y disfrute en el renovado Iberostar Gran Hotel Mencey en Santa Cruz de Tenerife. Un emblemático hotel urbano 5 estrellas con gastronomía, spa, habitaciones recién reformadas y hasta un aula de cocina a un precio irresistible. Disponible para degustaciones, catas y sorprendentes cursos de cocina. La unión del máximo lujo y confort en Iberostar Gran Hotel Mencey. Y descubra el mejor lugar para sentirse como una estrella. Reserve ahora en iberostar.com o en su agencia de viajes. Bueno, se lo adelantábamos justo antes de irnos a publicidad. Ya saben ustedes que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la libertad condicional de Letarra Jesús María Uribe Etxebarria Bolinaga al considerar, al igual que la forense de ese tribunal, que el carcelero de Ortega Lara pudo ser tratado en prisión. A esto, respuesta del ministro Fernández Díaz. Evidentemente, nosotros hemos cumplido la ley, que la última palabra la tiene el juez de vigilancia penitenciaria y que nos sometemos, como no puede ser de otra manera, a lo que decida el juez de vigilancia penitenciaria, que es el único competente para excarcelar o no mediante la concesión de la libertad condicional. ¿Lorenzo? Pues que la situación es bastante comprometida, ¿no? Para el Ministerio del Interior. La prensa decía ayer simplemente que se iba a ver al final una situación muy embarazosa si el Ministerio Fiscal, o mejor dicho, en principio decía si el juez, porque lo del Ministerio Fiscal se ha producido, y si no me equivoco, pues dictaba una resolución en sentido contrario, ¿no? Porque la ETA al final y el mundo, pues Abertzale en el País Vasco había hecho del caso Bolinaga pues una piedra de toque, ¿no? Es decir, que había hecho toda una bandera política de esta cuestión. Y yo la verdad es que pienso que ha sido así, que el gobierno está de una forma o de otra respondiendo, quizá un poco más suavemente, pero igual, dentro de una, como tú decías la semana pasada, Santi, dentro de una hoja de ruta que comenzó el gobierno de ZP con la legalización de Bildu, ¿no? Y que, en esas están ahora mismo continuando, y la prueba es que, el mismísimo Pachi López ahora mismo pues está simplemente pendiente de que haya alguna respuesta por parte de los etarras, ¿no? O de la banda terrorista etarra. A mi entender,
La cuestión del terrorismo no se soluciona desde luego con paños calientes, no se soluciona con pactos, es imposible. Tampoco se soluciona, por otra parte, únicamente, como pretendió Aznar, con la mano dura, es decir, con el Estado, incluso con el Estado de Derecho, es decir, con el monopolio de la violencia legal. Ni siquiera la solución, a mi entender, ha de partir solamente de esa cuestión. Hay una parte, la expongo después para no comer más tiempo, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con los nacionalismos. Al nacionalismo solo se le puede, a largo plazo, contrarrestar con la libertad que previamente te ha quitado, sencillamente. Virginia. Bueno, yo es que discrepo de que hablar de violencia legal. Vamos a ver, aquí lo que hay es una aplicación de las leyes que es para todos los ciudadanos, bueno, seas de la ETA, seas de Abertzale o seas de tu tía Rita. No, pero vamos a ver, o sea, aquí es muy importante también el uso de las palabras, porque ellos lo que hacen es que manipulan las palabras y utilizan, al final nosotros somos lo que pensamos y somos lo que decimos y somos palabras. Entonces yo creo que eso es una victoria más para ellos si hablamos de violencia legal y tal. No, mire usted, somos un Estado de Derecho, hay unas leyes y las leyes hay que cumplirlas. Y eso es, esté Aznar en el gobierno, esté Zapatero o esté Rajoy o esté quien esté. Claro. Yo todavía me pregunto por qué el empeño de este gobierno de que a este asesino, porque sí, muy bien, fue el torturador de Ortega Lara, pero fue el asesino de 3 guardias civiles, ¿por qué este asesino salga a la calle? Para mí es algo que todavía no acabo de comprender. ¿A qué responde esta obstinación? Cuando todos hemos podido leer, el que es médico y ya se ha podido consultar, el informe completo de la forense en el confidencial.com, que está colgado íntegro el informe, y no hay un solo médico que discrepe de eso. ¿Quién es esa comisión que no han querido ni poner los nombres, que dicen que este señor está terminal? ¿Quién es esa comisión de la salud de Donostia? ¿Qué es eso? José María. Bolinaga tiene todos los derechos que la ley le otorga, pero no tiene derecho a medidas de gracia. Favores no le debemos ninguno. Y creo que ahí está donde se ha movido, y se ha movido mal el gobierno. Le ha concedido el 3er grado sin haber esperado todavía a lo que dijera el fiscal y la forense de la Audiencia Nacional. O sea, se adelantó. Yo te voy a contestar, naturalmente no sé si es verdad, pero mi suposición. El gobierno y concretamente el presidente tiene un tremendo problema económico. Para él el problema que tiene con la posible intervención de España, eso le tiene, y no quiere un problema territorial al lado. Es decir, la única explicación, porque no creo que tenga simpatía ninguna, que está tan presionado, tan acongojado por lo que se nos viene encima, porque vamos a tener un mes de septiembre que vamos a hablar, y noviembre también, porque va a llegar a noviembre del año que viene. Pero ¿qué decir? Y él, ante eso, cuando encima vio que se le declaraba en huelga, que los presos tal, y ahora encima me va a venir el problema territorial vasco, tal, arréglalo. Entonces, una huelga, José María, Aquello fue la operación Bikini de 4 asesinos metidos ahí, Paquito el chocolatero y cuatro más. La única explicación que yo le encuentro es eso, que Rajoy no ha querido tener el asunto territorial junto al asunto económico. ¿Alguna otra explicación, Gabriela? Bueno, yo pienso que hay que subrayar, porque es importante, que la forense Carmen Baena nos ha dado un baño de humildad a todos los que quizá hemos hablado desde una perspectiva de aficionados, y nos ha dado la lección de la cautela. Yo siempre he mantenido que en este asunto hay que aplicar la ley y no dejar que ningún criterio político se sobreponga a esa ley, ni positivo ni negativo. Pero lo que... ¿no? Sí. Que el criterio político en algún momento... Bueno, pero fíjate, lo verdaderamente notable del informe fiscal
y sobre todo del informe de la forense sobre el cual está sentado el principio, es algo que algún amigo médico me había reprochado estos días pasados. Estáis hablando como aficionados, no estáis teniendo en cuenta que nosotros no utilizamos esos criterios a la hora de definir una situación terminal, que nosotros operamos con tablas cuantificables, específicamente para estos casos con la tabla de Karnofsky, que es efectivamente la que hoy nos encontramos, que es la que ha sido puesta en funcionamiento por la forense Baena. Y a partir de ese punto, yo creo que ya las consideraciones subjetivas y las posiciones de tipo afectivo-pasional quedan completamente desplazadas. Lo que esta mujer hace es una aplicación de la tabla Karnofsky para llegar a la conclusión que en principio es completamente objetiva, es decir, que todo médico puede medir, de que la definición de estado terminal no es estricta. Santiago. Pues muy brevemente, coincido con lo que dice José María. Lo que pasa es que me temo que después de las elecciones próximas en más Gagas, el problema territorial lo va a tener. Lo va a tener y además gordo. Y luego, analizando un poco las palabras del ministro que habéis puesto, cuando decía hemos cumplido la ley. Bueno, yo entiendo que se refiere, claro, que ha cumplido la ley si efectivamente los informes que manejan médicos dicen que el preso está en fase terminal, en cuyo caso le concede el tercer grado. Pero claro, si los informes médicos que maneja Fiscalía dicen textualmente que no se encuentra en fase terminal, no ha cumplido la ley correctamente o ha cumplido parte de la ley. No sé si me explico. Es decir, ahora resulta que no está en fase terminal. Se cumple la ley si el preso está en fase terminal. Claro, pero si no está en fase terminal, has cumplido la ley mal. Claro, la Fiscalía lo deja bien claro. Dice, es que no se dan los requisitos para que este señor sea puesto en su casa, bueno, para que haga su capa un ensayo. La Fiscalía lo que no es vinculante, pero yo aquí ya esto empieza a ser un puzzle. Dice concretamente que Bolinaga carece de sintomatología que permita incluirlo en una situación claramente terminal, por lo que no se encuentra en el último periodo de su vida. Pero tanto, con eso, y eso sin tratarse. Que dice literalmente y eso sin tratarse, porque es que además la forense apunta que una vez que se ha valorado por los médicos y que este señor se someta a la quimioterapia, a la radioterapia y demás, podrá mejorar de los síntomas que tienen actualmente. De todas formas, vamos a ver, alguien en estado terminal que se somete, como parece ser que ha sido, a una huelga de hambre durante 15 días, ¿sale luego a una ventana y saluda al respetable? Vamos a ver, pongámonos cada uno 15 días en una huelga de hambre, a ver con qué fuerzas luego salimos a esa ventana. Es decir, es que es una desfachatez que es increíble. En todo caso, yo pienso que muy objetivamente el informe de la forense modifica toda la situación. Que nos estamos, si me permite solo una cosa muy corta, enterando de cosas hoy. En el primer caso que vimos antes y en esta, hay en este informe, en el del fiscal, que dice que la excarcelación solo se hará si se comprueba que la estancia en la cárcel acortaría la vida del reo. Y dice, y no se ha comprobado, o sea que puede ser tratado en la cárcel, más claro el agua. Vamos en un instante a acercarnos de nuevo a la ciudad de Córdoba. Allí nuestro compañero Carlos Ruiz Ocaña nos decía que hay una manifestación silenciosa con velas por las calles de la ciudad después de la noticia terrible, durísima, que hemos comentado aquí en El Gato, que se ha comentado durante prácticamente todo el día en todos los medios de comunicación en relación con la aparición de estos restos óseos y del informe que podría corroborar que pueden ser humanos y que pueden pertenecer a niños. Veamos qué dice Carlota Trías de Bes. Una pausa para la publicidad, nos vamos a Córdoba y queremos hablar de un asunto. Fíjense ustedes, en 2011, es decir, el año pasado, ya en plena crisis, Zapatero regaló 21 millones de euros a los sindicatos. Se lo vamos a contar también, a ver si tenemos tiempo. Carlota, ¿qué dicen los espectadores? Nos interesa muchísimo hoy. Bueno, pues en este momento sobre el rechazo por parte de la Fiscalía de concederle al etarra enfermo de cárcel la libertad condicional, dice un espectador, me alegro de esta noticia, todavía queda algo de justicia en este país. Algunos pocos consideran una injusticia que el etarra no pueda morir con los suyos, dicen, pero la mayoría de los españoles lo que consideramos una injusticia es que este asesino no haya permitido a sus asesinados despedirse
de los suyos. Por fin hoy una buena noticia. También dicen cadena perpetua para Bretón y Bolinaga, y si hace falta que se construyan más cárceles. Basta ya de tener asesinos caminando libremente por nuestro país. Y ahora, antes de irnos, quiero presentarles la nueva colección de pendientes con plumas de diferentes colores de la Gaceta. Todo el color y la moda en una colección de 6 pendientes que le dará un aire nuevo a la temporada. Los pendientes de plumas han resurgido esta temporada junto al estilo étnico y están causando verdadero furor. El verano es la época ideal para lucir unos pendientes como estos, ligeros y coloristas, que podremos combinar con toda nuestra ropa. La quinta entrega, pendientes con pluma blanca, pueden conseguirla este fin de semana por solo 3,95 euros más con la Gaceta. Recuerden, reserven sus pendientes en el kiosco por tan solo 3,95 euros más. Miren todos colores de las próximas entregas y a partir del próximo 7 de septiembre también en Canarias. Son las 12 menos cuarto de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Parece que definitivamente se confirman que los restos óseos hallados en la finca de las Quemadillas, allí en Córdoba, pertenecen a Ruth y a José, a los 2 niños. Vamos a Córdoba, ahí está nuestro compañero Carlos Ruiz Ocaña. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Buenas noches, Juan Ignacio, ¿cómo estáis? ¿Ha terminado la manifestación silenciosa que nos adelantabas al comienzo del Gato? Sí, ha terminado ya. Como hemos comentado, era una manifestación muy tranquila, muy pacífica, muy silenciosa, de recogimiento, de oración por los niños. La policía ha pedido amablemente a los ciudadanos que no se alargara mucho la manifestación. Así ha sido, han abandonado las calles de Córdoba. El único pequeño, digamos, incidente es que ha habido un momento en que han pasado por delante de la casa de Catalina Bretón, la hermana de José Bretón. En ese momento se han parado ahí, han estado mucho tiempo, y de hecho la hermana de José Bretón, Catalina, ha salido en un momento dado con una cámara de fotos a fotografiar a las personas que había allí. En ese momento se han encendido un poquito los ánimos, pero bueno, no ha pasado a mayores. La policía, digamos, que ha protegido un poco la casa de Catalina, y así ha terminado este día triste para los cordobeses. Y de hecho hemos hablado con algunos de los ciudadanos y también del portavoz de la plataforma Niños de Córdoba, y mostraban su indignación por todo lo que está pasando. Estábamos comentando que parece que las últimas noticias que nos acaban de llegar confirmarían que los restos óseos corresponden a Ruth y José. Mañana por la mañana vas a continuar allí, Carlos, como enviado especial de Intereconomía Televisión. ¿Qué plan hay para mañana? ¿Qué agenda tiene la policía y los familiares? Pues como comentábamos antes, a raíz de los nuevos informes, el juez ha ordenado mañana abrir nuevas diligencias, y mañana visitarán la finca de las Quemadillas y asistirá José Bretón. Será en torno a las 9 de la mañana cuando acudirán por allí. Estaremos un equipo, por supuesto, de Intereconomía allí presentes, y daremos buena información de todo lo que acontezca durante el día en los informativos de la casa. Muchas gracias, Carlos Ruiz Ocaña. Son imágenes las que están viendo, que nos acaba de enviar nuestro compañero desde allí, desde la ciudad andaluza, que está viviendo hoy una jornada como el resto de los españoles, intuyo que como gran parte del mundo, donde también ha llegado la noticia del asesinato de estos 2 niños, presumiblemente a manos de su padre. Estamos muy cerquita ya del final del Gato. No quiero perder la oportunidad de analizar 2 asuntos, uno de ellos económico, muy brevemente, y luego contarles que durante 2011 ZP, a pesar del mal trago económico por el que atravesamos, regaló más de 20 millones de euros a los sindicatos. Bueno, vamos a hablar del ministro de Economía. El señor de Guindos ha dicho esto. De Guindos cifra en 60.000 millones de euros el rescate que solicitará España para sanear el sistema financiero. Una cifra muy cercana a la calculada en junio por las 2 auditoras independientes Roland Berger y Oliver Wyman, que ofrecerán su valoración final el próximo mes. Esta cantidad la desvela hoy el ministro de Economía en una entrevista con el International Herald Tribune, a tan solo unos días de que el Ejecutivo apruebe la 4ª reforma del sector financiero. Lo hará mediante un Real Decreto que dará más atribuciones al FROB para liquidar entidades inviables, y que contempla la creación de un banco malo en el que se agruparán los activos tóxicos de la banca, principalmente los ligados al sector inmobiliario. En la entrevista, De Guindos asegura que la posibilidad de una recesión más prolongada no evitará que España cumpla con sus objetivos fiscales y que no relajará la política de ajustes. Aún así, también insinúa que se podrían hacer más esfuerzos si el BCE comprara deuda española y aliviara los altos costes de financiación. Guindos ha vuelto a decir que buena parte de la prima de riesgo española no se corresponde con la situación económica del país, sino con los riesgos de ruptura del euro. José María.
Esto sí que es el cuento de la buena pipa que nunca se acaba. Bueno, estamos hablando de 60.000 millones de euros siempre nos viene diciendo cada vez que necesitamos, pero no necesitamos, que estamos mejor. Estamos muy mal. Creo que estaremos peor y las cosas irán a peor antes de mejorar. Pero mejorarán. Ahora, bien, yo no sé ya si yo lo veré. Vosotros, sí, seguro, a lo mejor, no, seguro que sí. Quizá lo más relevante es que Guindos en esta ocasión ha optado por la hipótesis máxima respecto de lo que había efectuado hace unos meses y posiblemente, pese a lo duro que es, yo pienso que más vale que sea así. Más vale afrontar la realidad, reconocer la dureza de los hechos y hacerse la idea de que llegan tiempos muy duros. Virginia. Bueno, pues habrá que saber cuáles van a ser las condiciones y a qué hipotecas nos va a llevar estos 60.000 millones. A mí me gustaría recordar que hace un año... La cifra tiene que ver con otras que se han con otras, desde luego, y con más que habrá que pedir y que se están barajando. A mí me gustaría recordar por las palabras de hace un año del señor Mariano Rajoy, cuando en Soutomayor decía: el déficit no se ataja subiendo los impuestos ni con recortes sociales. Solo ha pasado un año. ¿Lorenzo? Pues que no se lo cree ni él, que con 60.000 millones de euros vamos a solucionar el problema financiero que se está cifrando en el ámbito privado en 300.000 millones de euros y en el ámbito no privado pues en 200 o 300.000. Es decir, al señor de Guindos hoy, si nos ha querido calmar, y ya sé que solamente ha hablado de la cuestión privada, le ha faltado un cero. El problema de España es de 600.000 millones de euros y mientras no se coja el toro por los cuernos en la economía, como ha pasado en la cuestión etarra, como pasa prácticamente en cualquier cosa que tiene el señor Mariano Rajoy algo que ver y algo que decir, no haremos nada. Santiago. Muy rápidamente, me comentaba la de un experto financiero algo que él no podía decir, pero que yo sí lo puedo decir. Me decía: hay que ir a una intervención pactada. Intervención pactada que va a ser más suave que una intervención a la griega, a la irlandesa o a la portuguesa, donde lo están pasando fatal. Hay que pactar ya la intervención. Con quitas. Efectivamente, antes de que nos intervengan. Bueno, esta es... Sí, y que se olvide el señor Guindos de que el Banco Europeo, Central Europeo, vaya a comprar deuda española. Carlota, ¿qué dicen los espectadores? Y por cierto, creo que tenemos una buena noticia para los espectadores de la Gaceta. Así es, luego se la diremos. Primero vamos a recordar uno de esos dos mensajes, también en apoyo, por último, a Ruth y a José. Dicen por aquí: si es cierto que finalmente se confirma que los restos son de Ruth y José, me avergüenzo de lo que a veces puede hacer la raza humana. No quiero entender nada, solo pido justicia, dice este mensaje. Y también dicen desde una cuenta asociada a uno de los tuites de Marta del Castillo, uno de los muchos tuites que existen, muchas cuentas de todos con Marta. Dicen: esta noche pondremos todos una vela por Ruth, por Marta y por José, unos inocentes cuyas vidas arrebataron unos malnacidos. Justicia en este país, de una vez por todas. Y antes de irnos, como decíamos, quiero recordarles que durante esta semana pueden seguir consiguiendo una gran obra literaria en la Semana del Libro con la Gaceta. Debido al éxito que estamos teniendo, hemos alargado la promoción una semana más, por lo que podrán encontrar en sus kioscos por tan solo €1 más una de las grandes obras de la cultura occidental. Todos los días en su kiosco con la Gaceta por tan solo €1 más, un libro para su biblioteca. $20,5 millones de euros. Esa es la cifra a la que asciende la cantidad de dinero que en la última legislatura de Zapatero recibieron sindicatos y patronal. El dinero que recibieron casi 80 sindicatos con representación en centros de trabajo fueron para financiar sus actividades, una cantidad que el nuevo Ejecutivo pretende reducir en un 40% este 2012 y el próximo 2013. Las dos grandes organizaciones sindicales del país han recibido este 2012 6,3 millones y 6,1 respectivamente. Le siguen Unión Sindical Obrera con €500,000 o los sindicatos nacionalistas y los batasunos, que fueron dotados con casi 205.000. Entre los que menos recibieron se encuentran el Sindicato Andaluz de Trabajadores, liderado por Sánchez Gordillo, cuyo sindicato, según el Boletín Oficial del Estado, ha sido previsto con 1.788 euros. Unas cantidades que demuestran que la principal vía de financiación no son las cuotas de los afiliados, como han manifestado en más de una ocasión, sino el Ministerio de Trabajo.
Estamos hablando de 2011 ya en plena crisis económica, Santi. Sí, yo he tirado ahí de nuestro amigo Alfonso Rojo de su digital, sí, porque tenía ahí publicado un informe sobre el tema de los sindicatos, y la verdad es que casi me da un pequeño yuyu, porque claro, entre las ayudas estas del gobierno ZP, que afortunadamente las han rebajado aunque poquito, las ayudas de otro tipo de instituciones, los liberados sindicales que los pagan las empresas, más o menos unos 1.000 millones de euros. Lorenzo. Bueno, nosotros hicimos los cálculos hace un tiempo porque hicimos una campaña en Internet para recoger firmas y contando la financiación, incluso por la vía del INEM, de partidos, patronal y sindicatos, son 3.000 millones por de las euros. empresas que pagan los millones de delegados euros. sindicales. Y la reducción ha sido mínima. Es lo que yo digo desde hace tiempo. El desempleo en la clase política y dirigente todavía es cero en España. Estos datos que aparecieron publicados en el BOE el pasado 16 de agosto nos dicen además que en esas subvenciones que se repartieron durante 2011, como tú muy bien dices, ya en plena crisis, en el fragor de la batalla, no solamente comisiones y UGT se llevaron una buena tajada, sino que por ejemplo la COE simplemente por participar en órganos consultivos se llevó 2.131.391 euros. Gabriel. Los sindicatos fueron entidades nobles y admirables cuando se autofinanciaron. Y un sindicato que deja de autofinanciarse y que se financia con cargo a los presupuestos públicos no es un sindicato, es otra cosa. Seguimos con los sindicatos verticales. Exacto. Esto sí que es la síntesis de la síntesis. Buen momento ahora para acercarles los titulares, las portadas de los diarios de mañana. Arrancamos con el diario La Gaceta, el diario del Grupo Intereconomía, que trae a su portada: el fiscal también desautoriza a Interior en el caso Bolinaga. Los errores de Fernández Díaz erosionan la imagen de Rajoy. Comunica al juez que ahora tendrá que decidir que el etarra no cumple los requisitos legales para salir de prisión. Fotografía de la manifestación en Córdoba. Un forense confirma restos humanos en la finca de Bretón. Estamos ya en condiciones de asegurarles que esos restos corresponden a los niños Ruth y José. También dice que Núñez Feijóo da oxígeno al Partido Popular hasta 2014 en el adelanto de las elecciones. Por su parte, el diario del Grupo Prisa, el diario El País, dice: Feijóo anticipa elecciones para evitar los efectos de un rescate. Una fotografía, como ven ustedes, que trae a portada El País. Madrid sufre su peor incendio en 3 décadas. Robledo de Chabela ha sido en este caso el afectado, el municipio afectado. Hollande amenaza a Siria con intervenir si usa armas químicas. Y un error policial retrasa un año el caso de los niños Ruth y José. Son las 12 menos cuarto de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Parece que definitivamente se confirman que los restos óseos hallados en la finca de las Quemadillas, allí en Córdoba, pertenecen a Ruth y a José, a los 2 niños. Vamos a Córdoba, ahí está nuestro compañero Carlos Ruiz Ocaña. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Buenas noches, Juan Ignacio, ¿cómo estáis? ¿Ha terminado la manifestación silenciosa que nos adelantabas al comienzo del gato? Sí, ha terminado ya. Como hemos comentado, era una manifestación muy tranquila, muy pacífica, muy silenciosa, de recogimiento, de oración por los niños. La policía ha pedido amablemente a los ciudadanos que no se alargara mucho la manifestación. Así ha sido, han abandonado las calles de Córdoba. El único pequeño, digamos, incidente es que ha habido un momento en que han pasado por delante de la casa de Catalina Bretón, la hermana de José Bretón. En ese momento se han parado ahí, han estado mucho tiempo, y de hecho la hermana de José Bretón, Catalina, ha salido en un momento dado con una cámara de fotos a fotografiar a las personas que había allí. En ese momento se han encendido un poquito los ánimos, pero bueno, no ha pasado a mayores. La policía, digamos, ha protegido un poco la casa de Catalina, y así ha terminado este día triste para los cordobeses. Y de hecho hemos hablado con algunos de esos ciudadanos y también del portavoz de la plataforma Niños de Córdoba, y mostraban su indignación por todo lo que está pasando. Estábamos comentando que parece que las últimas noticias que nos acaban de llegar confirmarían que los restos óseos corresponden a Ruth y José. Mañana por la mañana vas a continuar allí, Carlos, como enviado especial de Intereconomía Televisión. ¿Qué plan hay para mañana? ¿Qué agenda tiene la policía y los familiares?
Pues como comentábamos antes, a raíz de los nuevos informes, el juez ha ordenado mañana abrir nuevas diligencias y mañana visitarán la finca de las Quemadillas y asistirá José Bretón. Será en torno a las 9 de la mañana cuando acudirán por allí. Estaremos un equipo, por supuesto, de Intereconomía allí presentes y daremos buena información de todo lo que acontezca durante el día en los informativos de la casa. Muchas gracias, Carlos Ruiz Ocaña. Son imágenes las que están viendo, que nos acaba de enviar nuestro compañero desde allí, desde la ciudad andaluza, que está viviendo hoy una jornada como el resto de los españoles, intuyo que como gran parte del mundo, donde también ha llegado la noticia del asesinato de estos dos niños, presumiblemente a manos de su padre. Estamos muy cerquita ya del final del gato, no quiero perder la oportunidad de analizar dos asuntos, uno de ellos económico muy brevemente, y luego contarles que durante 2011 ZP, a pesar del mal trago económico por el que atravesamos, regaló más de 20 millones de euros a los sindicatos. Bueno, vamos a hablar del ministro de Economía. El señor de Guindos ha dicho esto. De Guindos cifra en 60.000 millones de euros el rescate que solicitará España para sanear el sistema financiero, una cifra muy cercana a la calculada en junio por las dos auditoras independientes Roland Berger y Oliver Wyman, que ofrecerán su valoración final el próximo mes. Esta cantidad la desvela hoy el ministro de Economía en una entrevista con el International Herald Tribune a tan solo unos días de que el Ejecutivo apruebe la cuarta reforma del sector financiero. Lo hará mediante un Real Decreto que dará más atribuciones al FROB para liquidar entidades inviables y que contempla la creación de un banco malo en el que se agruparán los activos tóxicos de la banca, principalmente los ligados al sector inmobiliario. En la entrevista, De Guindos asegura que la posibilidad de una recesión más prolongada no evitará que España cumpla con sus objetivos fiscales y que no relajará la política de ajustes. Aún así, también insinúa que se podrían hacer más esfuerzos si el BCE comprara deuda española y aliviara los altos costes de financiación. Guindos ha vuelto a decir que buena parte de la prima de riesgo española no se corresponde con la situación económica del país, sino con los riesgos de ruptura del euro. José María. Esto sí que es el cuento de la buena pipa que nunca se acaba. Bueno, estamos hablando de 60.000 millones de euros nada más. Siempre nos viene diciendo cada vez que necesitamos, pero no necesitamos, que estamos mejor, estamos muy mal, creo que estaremos peor y las cosas irán a peor antes de mejorar. Pero mejorarán. Ahora, bien, yo no sé ya si yo lo veré. Vosotros sí, seguro, a lo mejor, no, seguro que sí. Quizá lo más relevante es que Guindos en esta ocasión ha optado por la hipótesis máxima respecto de lo que había efectuado hace unos meses y posiblemente, pese a lo duro que es, yo pienso que más vale que sea así. Más vale afrontar la realidad, reconocer la dureza de los hechos y hacerse la idea de que llegan tiempos muy duros. Virginia. Bueno, pues habrá que saber cuáles van a ser las condiciones y a qué hipotecas nos va a llevar estos 60.000 millones. A mí me gustaría recordar que hace un año... La cifra nada tiene que ver con otras que se han barajado. Con otras, desde luego, y con más que habrá que pedir y que se están barajando. A mí me gustaría recordar por las palabras de hace un año del señor Mariano Rajoy, cuando en Soutomayor decía: el déficit no se ataja subiendo los impuestos ni con recortes sociales. Solo ha pasado un año. ¿Lorenzo? Pues que no se lo cree ni él, que con 60.000 millones de euros vamos a solucionar el problema financiero que se está cifrando en el ámbito privado en 300.000 millones de euros y en el ámbito no privado pues en 200 o 300.000. Es decir, al señor de Guindos hoy, si nos ha querido calmar, y ya sé que solamente ha hablado de la cuestión privada, le ha faltado un cero. El problema de España es de 600.000 millones de euros y mientras no se coja el toro por los cuernos en la economía, como ha pasado en la cuestión etarra, como pasa prácticamente en cualquier cosa que tiene el señor Mariano Rajoy algo que ver y algo que decir, no haremos nada. Santiago. Muy rápidamente, me comentaba la de un experto financiero algo que él no podía decir, pero que yo sí lo puedo decir. Me decía: hay que ir a una intervención pactada. Intervención pactada que va a ser más suave que una intervención a la griega, a la irlandesa o a la portuguesa, donde lo están pasando fatal. Hay que pactar ya la intervención. Con quitas. Efectivamente, antes de que nos intervengan. Bueno, esta es... Sí, y que se olvide el señor Guindos de que el Banco Europeo, Central Europeo, vaya a comprar deuda española.
Carlota, ¿qué dicen los espectadores? Y, por cierto, creo que tenemos una buena noticia para los espectadores de la Gaceta. Así es, luego se la diremos. Primero vamos a recordar uno de esos dos mensajes, también en apoyo, por último, a Ruth y a José. Dicen por aquí, si es cierto que finalmente se confirma que los restos son de Ruth y José, me avergüenzo de lo que a veces puede hacer la raza humana. No quiero entender nada, solo pido justicia, dice este mensaje. Y también dicen desde una cuenta asociada a uno de los tuites de Marta del Castillo, uno de los muchos tuites que existen, muchas cuentas de todos con Marta. Dicen, esta noche pondremos todos una vela por Ruth, por Marta y por José, unos inocentes cuyas vidas arrebataron unos malnacidos. Justicia en este país, de una vez por todas. Y antes de irnos, como decíamos, quiero recordarles que durante esta semana pueden seguir consiguiendo una gran obra literaria en la Semana del Libro con la Gaceta. Debido al éxito que estamos teniendo, hemos alargado la promoción una semana más, por lo que podrán encontrar en sus kioscos por tan solo €1 más una de las grandes obras de la cultura occidental. Todos los días en su kiosco con la Gaceta por tan solo €1 más, un libro para su biblioteca. $20,5 millones de euros. Esa es la cifra, la que asciende la cantidad de dinero que en la última legislatura de Zapatero recibieron sindicatos y patronal. El dinero que recibieron casi 80 sindicatos con representación en centros de trabajo fueron para financiar sus actividades, una cantidad que el nuevo Ejecutivo pretende reducir en un 40% este 2012 y el próximo 2013. Las dos grandes organizaciones sindicales del país han recibido este 2012 6,3 millones y 6,1 respectivamente. Le siguen Unión Sindical Obrera con $500,000 euros o los sindicatos nacionalistas y los batasunos, que fueron dotados con casi 205.000. Entre los que menos recibieron se encuentra el Sindicato Andaluz de Trabajadores, liderado por Sánchez Gordillo, cuyo sindicato, según el Boletín Oficial del Estado, ha sido previsto con 1.788 euros. Unas cantidades que demuestran que la principal vía de financiación no son las cuotas de los afiliados, como han manifestado en más de una ocasión, sino el Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de 2011, ya en plena crisis económica, Santi. Sí, yo he tirado hoy de nuestro amigo Alfonso Rojo de Su Digital, sí, que tenía ahí publicado un informe sobre el tema de los sindicatos, y la verdad es que casi me da un pequeño yuyu, porque claro, entre las ayudas estas del gobierno ZP, que afortunadamente las han rebajado, aunque poquito, las ayudas de otro tipo de instituciones, los liberados sindicales que los pagan las empresas, más o menos unos 1.000 millones de euros. Lorenzo. Bueno, nosotros hicimos los cálculos hace un tiempo porque hicimos una campaña en Internet para recoger firmas y contando la financiación, incluso por la vía del INEM, de partidos, patronal y sindicatos, son 3.000 millones con de las euros, empresas que pagan los millones de delegados euros. sindicales. Y la reducción ha sido mínima. Es lo que yo digo desde hace tiempo. El desempleo en la clase política y dirigente todavía es cero en España. Estos datos que aparecieron publicados en el BOE el pasado 16 de agosto nos dicen además que en esas subvenciones que se repartieron durante 2011, como tú muy bien dices, ya en plena crisis, en el fragor de la batalla, no solamente comisiones y UGT se llevaron una buena tajada, sino que por ejemplo la COE, simplemente por participar en órganos consultivos, se llevó 2.131.391 euros. Gabriel. Los sindicatos fueron entidades nobles y admirables cuando se autofinanciaron. Y un sindicato que deja de autofinanciarse y que se financia con cargo a los presupuestos públicos no es un sindicato, es otra cosa. Pues seguimos con los sindicatos verticales. Exacto. Esto sí que es la síntesis de la síntesis. Buen momento ahora para acercarles los titulares, las portadas de los diarios de mañana. Arrancamos con el diario La Gaceta, el diario del Grupo Intereconomía, que trae a su portada: el fiscal también desautoriza a Interior en el caso Bolinaga. Los errores de Fernández Díaz erosionan la imagen de Rajoy. Comunica al juez que ahora tendrá que decidir que el etarra no cumple los requisitos legales para salir de prisión. Fotografía de la manifestación en Córdoba. Un forense confirma restos humanos en la finca de Bretón. Estamos ya en condiciones de asegurarles que esos restos corresponden a los niños Ruth y José. También dice que Núñez Feijóo da oxígeno al Partido Popular hasta 2014 en el adelanto de las elecciones. Por su parte, el diario del Grupo Prisa, el diario El País, dice: Feijóo anticipa elecciones para evitar los efectos de un rescate.
una fotografía, como ven ustedes, que trae a portada El País. Madrid sufre su peor incendio en 3 décadas. Robledo de Chabela ha sido en este caso el afectado, el municipio afectado. Hollande amenaza a Siria con intervenir si usa armas químicas, y un error policial retrasa un año el caso de los niños Ruth y José.